Suscríbete a la Panterita. Un hogar. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor, número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respivem. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Geely, representante exclusivo Automotor. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Final, muy buenos días, arrancaron ya también en instantes con ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo estás? Bien, buen día para todos. Ya estamos con ABC TV. Fluminense. ¿Cómo llega Fluminense? Qué previa, porque hoy, esta mañana temprano, se informaba que no venía Keno por problemas de lesión. Y ahora, Fabio, lo que saltó hace 40 minutos en Río como información es bastante fuerte. Sin dudas, estamos hablando que el Fluminense informó en este martes que los atletas John Kennedy, Kawa Elías, Arthur y Alexander están separados en razón de actos de indisciplina cometidos en la concentración para el juego contra el Vasco el último sábado. Los jugadores no viajarán para enfrentar a Cerro Porteño en Paraguay y tampoco estarán contra Corinthians en São Paulo, dice la información con respecto ya al Brasileirão también. O sea que son dos hay una partidos. información, creo, más abajo, sí, que habla de la investigación de Globo. Claro, de acuerdo con la investigación, el cuarteto organizó llevar mujeres a la concentración y también organizó una fiesta considerada fuera de tom, no sé, fuera de lugar. Tono. Sí, fuera de tono. O sea, sí. Durante la concentración, antes del juego contra Vasco, por el campeonato brasileño. Y el movimiento incomodó a algunos presentes del local y un funcionario del hotel terminó denunciando la situación que se vivió con los movimientos de los jugadores de Fluminense. Encima fue antes del juego. Antes, dice que es antes del partido con Vasco. Bueno, ellos quedan ya lo que dice la información fuera del viaje. También creo que tienen Corinthians el fin de semana, sí. Próximo fin de semana. Hablamos del goleador, ¿no? De la Copa Libertadores, hablamos del verdugo de Olimpia en Río y aquí. Claro, creo que ahí que comienza, marcó el gol del título. Ahí comienza Kennedy a ser importante en ese partido con Olimpia, ¿verdad? Sí, porque Kennedy hasta ese momento no era titular. Y Diniz toma la decisión muy arriesgada, porque se decía que iba a poner un volante más o era Kennedy. Jugó Kennedy y él quedó marcado por ese primer gol que le hace a Olimpia. El goleador después Cano hace los siguientes dos y quedó muy marcado por hacer el gol en la prórroga contra Boca en el Maracaná. Y principalmente dicen los medios brasileños que los actos de indisciplina de John Kennedy y de Alexander ya vienen aconteciendo desde el año pasado. No, que él tuvo problemas con droga y todo. Kennedy lo había comentado aquella vez. Vamos a hacer un cambio de frente. Anuncio en Olimpia. Está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Ahora, Johnny, ¿cómo te va? Como se escucha el ambiente, la gente. Se escuchaba el saludo también de hablaban de anuncios Johnny. comerciales, otros podían hablar del tema de el plan que presentó Olimpia para
mejorar el estadio respecto a la exigencia que pueda tener la Conmebol. Sí, seguro va a hablar un poco también de lo que va a significar esa inversión con retorno. Bueno, va a haber retorno sí o sí, ¿verdad? Siempre y cuando, si no se elige para la final, también en ¿Será que van a anunciar internacionales, algo de ¿verdad? Recanate también? Porque el presidente visitó al expresidente, le regalaron una remera con el número del 39, título que ¿no? ganó Olimpia con la presidencia de Marcelo Recanate y que él se sumaría con algunos proyectos en la institución. Bueno, habrá que ver. Mientras, Federico, mezclando las cosas. A ver, adelante. De los mencionados Sí. en cuanto a indisciplinados del Fluminense, estoy mirando el equipo que le ganó a Vasco, que es el último antecedente en el Brasileirão. Y no veo Kennedy, Alexander, el otro es, los dos más, no son titulares, quiero decir, no, con no, eso o sea, actualmente. No, que no lo Kennedy es el más sacamos a la importante. fiesta. Kennedy. ¿Quién no está lesionado? Arthur Sí. hay otro, Arthur. Ese no, Arthur no, tampoco, no. porque Fabio en el arco. De hecho, ninguno es titular, Sí. pero Kennedy es el que suele ser cambio cantado, muchas Sí. veces entrando por Cano, o cuando es un partido donde tienen que tirar toda la fuerza. Pero de los cuatro, Kennedy es el más importante. El más importante, para completar, Fabio, línea de 4 con Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo, Marcelo, Marquinhos, André, Martinelli, John Arias, Ganso y Germán Cano. Es la formación de Diniz que venció por 2-1 el sábado a Vasco por el Brasileirão. Bueno, perfecto, y Ariel con el dato, porque sí, es Kennedy el más importante y que no lo que era antes la formación, ¿verdad? Cuando era el extremo izquierdo tan importante también para Fluminense. Johnny González, ¿cómo te va, Johnny? Ahora sí, saludándote, ¿eh? Federico, ¿cómo estás? Buen día, saludo para todos. A ver si me estás copiando, mi querido Federico, aquí desde Salón Blanco del Club Olimpia. Muy bien, Johnny, qué cantidad de gente hay ahí, ¿eh? Se escucha de fondo, la gente que va llegando. Contanos un poco la temática, cuál va a ser por ahí. Aquí, Federico, ya está el presidente, en realidad está la comisión directiva del Olimpia para lo que será la presentación y estamos aguardando al hombre importante, al que va a acompañar este anuncio. Hablamos del señor Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Seguramente en esta conferencia van a anunciar cuáles serán los sectores a retocar, los sectores no sé si ampliar el término, pero renovar el Bosque de Paraúno, el estadio Osvaldo Domínguez Edil, para lo que será ese partido por la final de la Copa Sudamericana en caso que Olimpia tenga que ceder su escenario para lo que será la final de la Copa Sudamericana 2024. Federico, está el presidente, su comisión directiva, todos aquí presentes, Federico, para este acto que en principio estaba anunciado el arranque a las 11:30. Nos dijeron 11:45, pero ahora me parece que puede llegar perfectamente al mediodía, a las 12. La presentación, porque estamos aguardando, repito, al personaje importante, Alejandro Domínguez, para lo que será este anuncio aquí en el Salón Blanco del Olimpia. Bueno, importante, Johnny, lo que está mencionando, porque tiene que ver con lo que decíamos esta mañana cuando se hablaba de algún anuncio de acuerdo comercial. Decíamos, porque vimos la maqueta de más o menos lo que quiere hacer Olimpia en cuanto a arreglo de la estructura, y entonces ligamos inmediatamente al tema de la Sudamericana, que hay, como dice el Zócalo ya, renovaciones para uno para la Sudamericana. La otra vez leímos que en Racing hablaban de $1.500.000 que le daba la Conmebol para el arreglo para una eventual candidatura para la final de la Copa Libertadores. Yo creo que la mera presencia de Alejandro Domínguez cambia Sí, radicalmente. Claro, O sea, tiene otro peso, ¿verdad? claro, porque uno decía, acuerdos comerciales hemos tenido en varias oportunidades, tanto en Olimpia como en Cerro, y uno decía, pero a las 11:30 es el inicio. Si vos querés un impacto mediático, vos buscas esta hora, y bueno, y con la presencia del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ariel tiene cara, Dani, que está haciendo presión. Y yo creo que Alejandro Domínguez yo está creo que presionando. Alejandro está haciendo fuerza para que se juegue la No, y- final de la no, pero Sudamericana. sí, Pero no, ahí ahí va a arrancar. Johnny no. también está en la figura. Ahí va a de arrancar. Guardo. No, por eso. Íntimamente seguro quiere Sí, que se sí, juegue sí. ahí la final, ¿verdad? Con el O nombre del algo con la estadio. Cópata, ¿eh? Claro, con el nombre Está del haciendo todo lo estadio. posible en realidad. Bueno, vamos, Johnny, contigo, escuchamos. ¿Nos viene Alejandro? Sí, señor. Está el primero seguramente, Federico, va a ser la firma del acuerdo con la empresa, en este caso el banco,
que va a auspiciar al Olimpia. De hecho, el estadio lleva ese nombre, así que la firma de contrato con el banco, y después seguramente va a ser el anuncio que imagino está aguardando con expectativa el hincha de Olimpia, el socio del Olimpia, sobre el estadio Osvaldo Domínguez. Bueno, muy buenos días a todos. ahí está. Bienvenidos a esta histórica conferencia de prensa convocado por la institución. Se encuentran presentes el señor Rodrigo Nogués, presidente de la institución, el señor Jairo Yambay, vicepresidente, el señor Alejandro Domínguez Pérez, representante de la familia Domínguez, al igual que Máximo Domínguez Pérez, el señor Eduardo Grosborón, representante de Huenoban, y miembros de la comisión directiva del Club Olimpia. Habla a la nación franjeada el presidente de la institución, el señor Rodrigo Nogués. Adelante, presidente. Buenos días a todos. Antes de nada, agradezco su presencia. Importante iniciar explicando que hoy vamos a presentar un sueño de varios años, una noticia que va a cambiar el futuro del club y va a quedar para la eternidad. El estadio Manuel Ferreira fue nuestra casa durante casi 60 años. Dimos muchísimas vueltas, pasamos muchísimos logros, también tristezas, pero dejamos muchísimas conquistas en este legendario estadio. Hace 50 días el socio del club y el pueblo olimpista decidió darle un nuevo nombre a nuestro estadio. El nombre de la persona más influyente e importante en la historia del club. Estábamos listos esta semana para volver a jugar en Para Uno, con el empastado nuevo, con varias mejoras que veníamos preparando, pero esta situación nos hizo rever eso, porque la consideramos muy importante, muy grande, y tenemos que empezar ya mismo. Esta y anteriores directivas han desarrollado varios proyectos que nunca pudieron llevarse a cabo, muchos sueños que nunca pudieron llevarse a cabo con nuestro estadio. La Asamblea del 2021 otorgó a la Comisión Directiva el mandato de poder hacer refacciones por un valor de $7 millones en nuestro estadio. No pudimos dar el puntapié inicial aquella vez por varias cuestiones, ¿verdad? La coyuntura cambió en estas últimas semanas. En primer lugar, el arduo trabajo de esta comisión directiva en generar nuevas ideas disruptivas para generar recursos. En segundo lugar, obviamente, la noticia de que Asunción fue elegida sede para la final de la Copa Sudamericana de este año. En tercer lugar, también varios trabajos que se venían realizando con el sponsor bueno EITI en cuanto a implementación de tecnología en el estadio. Y por último, y más importante, lo que catalizó todo esta decisión y de llevar esto adelante ahora mismo, el apoyo a título personal del señor Alejandro Domínguez, de su esposa María Mercedes, de sus hijos Alejandro, Máximo, Isabela, y de su señora madre Eddie Wilson Smith, quienes se han vuelto los catalizadores para que toda esta coyuntura pueda llevarse adelante. Junto al equipo técnico de Conmebol, la Comisión de Obras del club, hemos estado trabajando a profundidad estas últimas semanas para analizar los aspectos técnicos de la ampliación del estadio. Creemos que el momento ha llegado, por eso hoy le presentamos a ustedes y a toda la nación olimpista, y en especial a los socios del club, este proyecto que se va a poner en ejecución este mismo viernes. En nombre de la comisión directiva, quiero agradecer de nuevo al señor Alejandro Domínguez Wilson Smith, a su esposa María Mercedes, a sus hijos y a su madre por este proyecto ya en mano, que a partir de ahora va a cambiar la dinámica de nuestra institución. El sueño de varios años, de muchas personas, encuentra una conjunción ahora
y con el equipo técnico de trabajo que hemos armado, vamos a llevarlo adelante, además del apoyo y el empuje de nuestros sponsors. El cambio de nombre del estadio, en homenaje al dirigente más grande que existió en nuestro país, va a venir acompañado de lo que merece y de lo que tiene que tener un estadio que lleva su nombre. Un estadio boutique de última generación en tecnología, basado en planos de 8 estadios, con un equipo técnico que ha recorrido 8 estadios en todo el continente, viendo qué mejoras implementar, cómo se han implementado, y todo eso lo llevaremos adelante en esta nueva obra majestuosa que llevaremos acá en Paraguay, donde el legado de don Osvaldo Domínguez Dip va a seguir más vivo que nunca y va a quedar para la eternidad. En nombre de la comisión directiva, de los socios del club, anunciamos oficialmente la ampliación de nuestro estadio, primeramente a 32.000 personas, ampliable a 42.000 eventualmente, y oficializamos nuestra candidatura a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2024. Esto, además de gran parte del aporte de Conmebol, de la familia Domínguez Wilson Smith, Domínguez Pérez, y de toda la autofinanciación que esto va a significar para el club, también va a significar una línea de ingresos nueva que antes no teníamos y que va a representar una nueva herramienta para que el club pueda volverse cada día más poderoso. Como Osvaldo Domínguez dijo una vez, que un dirigente nunca debía ponerse límites, y esa máxima es la que hoy esta comisión directiva piensa seguir. Un Olimpia sin límites, un Olimpia que no va a parar. Muchas gracias. Entonces, el anuncio de la ampliación del estadio Osvaldo Domínguez Pérez, parte del equipo de trabajo. El hijo de Alejandro Domínguez. Buenos días. Antes que nada, presidente, agradecerte por la oportunidad de poder trabajar en este proyecto tan hermoso y tan importante para nosotros. Fueron varios días y varias noches de trabajo en silencio y de mucha locura. Una locura que hoy, gracias al trabajo de todos, va a ser una realidad. Y hoy este lugar lleva el nombre de mi abuelo, de nuestro eterno presidente Osvaldo Domínguez Dip, y más que un honor, para nosotros es una obligación tener un estadio a la altura del nombre que lleva. Muchas gracias. Entonces, lo que decía Alejandro Domínguez, el hijo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez. También vamos a escuchar las palabras de Máximo Domínguez Pérez, que también es parte del equipo de trabajo del proyecto. Buenos días, yo nada más que agregar lo que dijo mi hermano, agradecer personalmente al presidente Rodrigo Noé, al vicepresidente Jairo Yambay y a la comisión directiva del Club Olimpia para darme la oportunidad a mí y a mi hermano de trabajar en este proyecto y a vivir al legado de mi abuelo. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver si... La vida es un proceso de trabajo y de milagro. Y Olimpia es un milagro en la tierra guaraní. En el corazón de Asunción se encuentra la cuna donde los sueños se tejen entre gritos de gol y lágrimas de alegría. Este estadio lleva en su esencia la historia y el legado del Club Olimpia, testigo de grandes cambios. Este año se prepara para recibir una transformación sin precedentes. El estadio del viejo decano, que ahora lleva el nombre de Osvaldo Domínguez Dip, se erige como monumento eterno
a su legado, porque en este lugar, donde la gloria es eterna, su memoria vive. Ahí está entonces el video institucional para presentar en sociedad lo que será este nuevo estadio Osvaldo Domínguez con capacidad para 32.000 espectadores, los sectores a ser remodelados, a ser ampliados, llegar a 32.000 espectadores el estadio Osvaldo Domínguez. A continuación, arrancamos con la ronda de preguntas de parte de los periodistas. Presidente, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, ABC TV, ¿este proyecto en qué momento empezó, presidente? ¿Estaba para más adelante o venía soñando con este proyecto, presidente? Realmente el sueño de muchos años, de muchas directivas, hubieron varios proyectos soñando con una ampliación de para uno que ahora encontraron su momento y con este empujón importante del señor Alejandro y el equipo técnico que está a disposición de esto puede verse materializado en este momento. Buen día, presidente. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿En qué tiempo aproximado estaría culminando esta primera parte de este proyecto para encarar y la posible candidatura para la final de la Copa Sudamericana, presidente? Tenemos programado terminar el proyecto para el mes de noviembre, de manera que el estadio esté listo para albergar la final de la Copa Sudamericana. Presidente, ¿qué tal? Para Unicanal y Radio 1, habló primeramente de que el proyecto sería para 31.000 y posteriormente 32.000 y posteriormente eso a 42.000. Correcto, los cimientos van a estar preparados para una eventual ampliación del estadio. Ahora, ya pensando, obviamente, en el crecimiento poblacional del país de acá a 30, 40 años y en todas las cosas que puedan darse en ese interín de tiempo. El objetivo sería hoy la capacidad de un poco más de 30.000 personas, justamente apuntando a lo que va a ser la Sudamericana, y consultarle, para que esto ocurra, va a sufrir evidentemente el complejo Manuel Ferreira muchas modificaciones en cuanto a infraestructura. Específicamente, ¿la pileta va a sufrir alguna modificación? Yo creo que absolutamente todo el predio va a sufrir modificaciones, porque esta es una obra gigante que es mucho más importante que el todo, es mucho más importante que las partes. Así que absolutamente todas las actividades que se llevan adelante hoy en el club se van a seguir llevando posteriormente, ya sea con reubicaciones o con reparaciones en el lugar donde están. Presidente, buen día, Laura Ponte para Universo 970 y GEN. ¿La inversión a qué monto llegaría aproximadamente, presidente? En esta primera etapa es una inversión de $7 millones. Para el señor Eduardo Gros también, muy buenos días. La empresa Bueno, lógicamente, sabemos que está invirtiendo bastante en el fútbol paraguayo, en Olimpia. ¿Va a participar también de esta remodelación del estadio Osvaldo Domínguez? Sí, buenos días. Disculpen, no tuve tiempo de hablar todavía. Quiero felicitar a la comisión, al presidente, a todos los miembros, a Lito, Maxi, sus padres. Esto es un proyecto de primer mundo, de primer nivel, y que yo creo que el Olimpia se merecía hace rato. O sea que Bueno, por supuesto, va a participar siempre en todo lo relacionado a lo que es beneficio al Olimpia, a sus socios y a sus hinchas. No sé si pude contestar. Gracias, presidente. Presidente, buen día para Fútbol a lo Grande. Decía recién el tema de los $7 millones, que es el costo final de inversión. Lo que le quería preguntar, porque ya decían anteriormente que hay en este caso un aporte o del proyecto forma parte la familia Domínguez, la Conmebol. Quería saber, de los 7 millones, el porcentaje que Olimpia pone de su propio ingreso, ¿cuál sería? Y lo segundo, dentro de los plazos que le va a ir poniendo Conmebol, ¿qué fue hablando con la gente de la Confederación sobre, por ejemplo, próximas visitas, sobre cómo va a ser el crecimiento de la capacidad de la obra antes de llegar a noviembre, en cuanto a lo que tienen que ir mostrando para seguir teniendo chance de albergar la final? En primer término, es de público conocimiento, yo creo, por todos,
el aporte que Conmebol va a hacer a todas las sedes candidatas o precandidatas, por llamarlo así, de albergar tanto la final de la Sudamericana como la final de la Libertadores en Buenos Aires. Además de eso, hay un aporte personal del señor Alejandro Domínguez y su familia para llevar adelante la obra, y aproximadamente un 50% va a ser autofinanciable por el club. El club mismo va a generar principalmente con la venta de palcos. La pregunta El tema de los plazos, por ejemplo, ¿en qué mes va a ir verificando Conmebol? Eso, ahora que nosotros estamos confirmando nuestra candidatura, vamos a estar esperando la comunicación de parte de Conmebol de cuáles son los plazos y procesos a partir de ahora. Buenas tardes, presidente. Brenda Vera para la Deportiva 1200 AM. ¿Qué significó para usted que en su presidencia se pueda dar esta transformación histórica que muchos hinchas durante mucho tiempo han querido tener en un club histórico como el Olimpia? ¿Y en cuánto tiempo estima usted que ya se pueda ver un club Olimpia totalmente transformado? Bueno, en lo personal, y hablo por mí, creo que también lo hago en nombre de toda mi comisión directiva, como digo siempre, ¿verdad? Yo soy una... Bueno, en lo personal, y hablo por mí, creo que también lo hago en nombre de toda mi comisión directiva, como digo siempre, ¿verdad? Yo soy la cara de un grupo de gente que está dando 25 horas al día al mucha gente, y creo que también significa lo mismo tanto para la familia Domínguez. Entonces, obviamente la emoción que tenemos es indescriptible, y la emoción que tenemos va a hacer que empujemos esto para poder llegar a la fecha que queremos llegar. Presidente, si podría reiterar la palada inicial, cuándo se estaría dando, y consultarle la reunión que tuvo en su momento con Marcelo Recanate. ¿Tiene algo que ver, algo vinculado con el predio, por ejemplo, como para poder utilizarlo en la estructura que se va a generar? Sí, la palada inicial se va a llevar adelante este viernes. Y sí, obviamente Marcelo es alguien que siempre estuvo cerca nuestro, siempre ayudando al club. Su familia es propietaria de dos propiedades que colindan con Paraguay. Bueno, allí tuvo un corte, recordemos entonces, arrancan las obras, 32.000 personas, primera ampliación prevista para el mes de noviembre, $7 millones la inversión. Los números más importantes de todo eso. Y según lo que comentaba el presidente Nogués, habrá poco que Olimpia tendrá que gastar, porque cuando él hablaba del 50% de autogestión, es lo que va a generar la proyección del estadio. Y una corrección a lo que decía Johnny al comienzo, o sea, eran los hijos del presidente de la Conmebol quienes estaban allí, no la presencia de Alejandro Domínguez Wilson Smith, que probablemente pueda estar en la palada el próximo viernes. Y claro, esto representan a la abuela, porque también se le mencionó, a la viuda de Osvaldo Domínguez, y por supuesto lo que tiene que ver con la familia Domínguez, a través de Alejandro y sus hijos, para este aporte que se va a dar también para la ampliación. Iba a decir eso, claro, que nombró a toda la familia. Exactamente. Prácticamente como apoyo. Sí, dos cosas, Federico. Sí. Que es una muy buena noticia que Olimpia pueda refaccionar, renovar, remozar su estadio, porque ya hacía falta. Yo no sé si cuándo fue la última vez que retocaron, porque estamos hablando de un estadio que se inauguró allá por 1965 hay que ir mucho tiempo atrás. Y que necesita modernizarse. Segunda conclusión, si esto se termina, no tengo ningún tipo de duda que se juegue ahí la final de la Sudamericana. Ah, bueno, está apostando fuerte, ¿eh? Sí. Ni con Edu así. Johnny. Hoy en día hay una corriente mundial, ¿verdad?, de volver los estadios en smart venues, ¿verdad?, en recintos inteligentes, que buscan mejorar absolutamente toda la experiencia de los aficionados en los estadios. Esto son
no solamente incluye la experiencia de estar dentro de la cancha, sino toda la previa, desde la adquisición de tickets hasta el control de acceso, cómo los aficionados van a poder interactuar con las pantallas o con la compra de productos dentro del estadio. Entonces, ese es un proyecto que ya veníamos desarrollándolo con nuestro sponsor bueno INTI, y que vamos a implementarlo ya con estas nuevas ampliaciones en el estadio. Presidente, ¿cómo le va? Erwin de la Cepa Radio La Unión 800 AM. Consultarle justamente con relación a los socios. ¿Van a realizar un proyecto, un evento también para invitar al hincha de Olimpia para que sea socio y también para que pueda aprovechar ese nuevo estadio? Yo creo que el solo anuncio de esto debería despertar también el sentimiento de responsabilidad que los hinchas tienen hacia su club y traducir eso en hacerse socio. Yo creo que el hincha debe sí o sí volverse socio. Nosotros estamos volcando absolutamente todas las estrategias que estamos llevando adelante en el club, no solo como esta, sino en varios ámbitos, en que sea el socio el que tenga realmente los beneficios de pertenecer a la institución y que haya una diferencia importante entre ser hincha y ser socio. Presidente, bien decías que el 50% de la inversión que va a realizar Olimpia se va a cubrir con los palcos, 240 palcos privados, menciona el proyecto. El detalle de los socios y hinchas del Olimpia que van a poder adquirir estos palcos se va a dar en la brevedad, presidente. Y el día posterior, el viernes, posterior a la palada inicial, vamos a estar publicando todos los planes, la tipología de palcos, los precios. Estábamos listos esta semana para volver a jugar en Para Uno, con el empastado nuevo, con varias mejoras que veníamos preparando. ¿Justamente esté a nivel campo, como se había mencionado en su momento? Sí, de hecho, tenemos proyectado 14 suites a nivel cancha. De esta manera, a ver, última pregunta. El presidente, simplemente para aclarar, la ampliación será por encima de la gradería vieja ya existente, ¿no? Sí, claro, es toda una bandeja nueva en la parte sur, norte y este del estado. Gracias, presidente. Presidente, teniendo en cuenta que en realidad se tenía que estar jugando este partido contra Meliano ya aquí en el los Osvaldo Domínguez contra Meliano, reitero, se había hecho una inversión importante que el presidente, o el expresidente en este caso Miguel Cardona, había hecho. ¿Cómo queda eso y si él forma parte también de este nuevo proyecto para la nueva estructura del Osvaldo Domínguez? Sí, obvio. De hecho, cuando se empezaron a desarrollar varios de estos planes, él tuvo participación. Y bueno, con respecto a la cancha, quizás, bueno, obviamente una gran parte de la inversión que se hizo va a sufrir daños, pero hay una parte de la inversión hecha como drenaje, etcétera, que va a quedar, ¿verdad? Va a reutilizar seguramente. De esta manera culminamos la conferencia. La conferencia anunciando la ampliación del escenario Osvaldo y los desde una capacidad aproximadamente de 20.000 espectadores a 32.000 personas. Bueno, Johnny, no es bueno el sonido en la parte de la despedida. Vamos a estar después con un redondeo si tenemos más voces. Nos estamos preguntando varias cosas. Acá ya hay Ariel, pero vos dijiste vos. Claro. Apuesto que se juegan en Para Uno, dijiste, ¿verdad? Sí. La final. Sí. Y yo creo que ustedes también piensan lo mismo. Sí, vos me preguntás. Pero si llegan a 32.000, se sigue con la teoría esta del argumento dependiendo de los finalistas. Y son yo creo que igual. 15, yo creo que igual. No, o sea, es un número parecido al del Defensor del Chaco. Sí. Menor que el de Cerro, pero ya un número más importante. Claro, arriba de 30. Claro, porque lo que 32 es para noviembre. Y noviembre es final de la Sudamericana. O sea, también le decimos a la gente que Olimpia prácticamente este año no va a jugar en el Osvaldo Domínguez. Y fíjense que fue algo que se aceleró en estos días. Por eso ayer tuvieron que anunciar la modificación de la fecha.
porque se iba a jugar contra Emiliano. Para el comenzar domingo. ya el viernes. No, pero por eso el propio presidente Nogués dijo, fue una cuestión de semanas. O sea, cuando Coto Nogués sacó la foto de mira qué lindo que está el empatado, todavía no estaba plan. Pero no queda duda ni que todos pensamos cuando se pusieron varios estadios de conmoción y se puso para uno, iba a haber una fuerza. Lo que pasa es que uno pensaba que la modificación iba a ir por otro lado, por mejorar lo que ya estaba y no por hacer crecer. Claro, la capacidad. Tiempo récord de 32.000. Ahora tiene 15.000, 16.000, ponele. Tiene que hacer crecer la mitad del estadio. Totalmente. Es duplicar. Es duplicar la capacidad porque total. estamos hablando, Coto citó el tema del concepto del boutique. Y muchas veces cuando él decía boutique no es tan grande, pero es coqueto, lindo, innovador. En el material hablaban del primer estadio Smart Venue, que es un concepto también con tecnología y estas cuestiones. Pero cuando se postuló la cancha del Olimpia junto a la de Libertad, y acá hablábamos que tenía mucho que ver con el tema de los finalistas. O sea, siempre, la cancha Olimpia iba a depender de quiénes llegaran a la final. Ahora con esta ampliación, porque no es mejor, es ampliación. Ampliación, sí. Claro, ya se mete como gran candidato para lo que va a ser entonces albergar la final de la Sudamericana. Totalmente. Bueno, mucha pregunta a la gente también, acá preguntan Fede, pero entonces no se va a mejorar las gradas actuales, son muy incómodas. Sí, se va a mejorar todo, no. Eso sí, para finales como gol, no. Tiene que estar todo en orden. Johnny, vemos que están formando allí toda la comisión directiva de Olimpia. Johnny, ustedes están esperando por alguna ocasión para volver a hablar con la gente por allí, ¿verdad? No, aquí me dice que ya nadie va a hablar, Federico. Y justamente le consultaba al presidente de la Olimpia sobre la gradería. Y está, Federico. Seguramente van a arreglar, pero no van a tocar en su totalidad. Simplemente arreglo. La ampliación será por encima del sur, del norte y del sector de platea. Sí. La nueva gradería. Exactamente, veíamos incluso palcos en la zona este. Preguntarle después si ve alguna, porque tiene que estar un arquitecto por ahí, Johnny, para consulta propia nomás. El tema del estacionamiento, si contempla alguna solución, porque la otra vez Cerro habló de crear más estacionamiento dentro de la estructura que tiene ahí debajo de la gradería, ¿verdad? Claro, o sea, seguir subiendo el estacionamiento del shopping, tipo así, eso claro, que... y fíjate que hay una lucha porque el que no es elegido se le va a evitar y el que es elegido se le va a otorgar, ¿verdad? O sea, entonces cuando se dijo que los 4 estadios tienen este dinero para invertir cada uno con su plan, yo no sé si por ejemplo Defensores, Cerro y Libertad presentaron el plan a Conmebol como sí lo hizo Olimpia. Por esto también entender de quién es el que más quiere, por todo lo que ya marcamos, justo este año, donde en cada transmisión de partido de Libertadores Sudamericana está el homenaje a Osvaldo, o sea, cerrar el año en para uno. Pero hay muchas preguntas, porque estamos hablando de un anuncio histórico. Acá Dani me dice, cuando se cortó explicaron que el terreno de Recanate va a servir para estacionamiento, 2 terrenos. Los que están allá adelante. ¿Cuál es? Acá me dice el señor de los pasillos también que se contempla comprar parte de las Fuerzas Armadas. Johnny, si puede averiguar, son privados, ¿sí? Así será, Federico, vamos a consultar. Aquí están los hijos, Alejandro. Lo voy a molestar. No, permíteme un ratito. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos cómo andamos? ¿Cómo está ese espíritu juvenil para un trabajo tan importante? Y vos sabés que es una bendición, una gran presión, nada más feliz de que me hayan aceptado el proyecto y ganar todo el tiempo del Olimpia, ¿verdad? Por el legado del abuelo y por el olimpismo, por los olimpistas. Traer este estadio así, una alegría más al club, ¿verdad? Y no, eso para sin comentarios. Muchas gracias. Ahí está Máximo Domínguez, es uno de los hijos de Alejandro Domínguez, Federico joven. ¿Cuántos años tiene Máximo? 19. ¿Y Alejandro? 25, 19 Máximo y Alejandro 25. Alejandro, que estaba para formar parte de la comisión directiva del Olimpia y se presentaba Grillo Domínguez.
no se presentó, él no forma parte de la comisión directiva, pero va a trabajar en la ampliación del estadio Osvaldo Domínguez. Bueno, ¿algo más, Johnny, por ahí? ¿Para ahora? A ver, dice Federico, Olimpia presenta el proyecto de remodelación del estadio Osvaldo Domínguez, y aquí muestra, serán construidas nuevas bandejas en los sectores sur, este y norte. Serán construidos palcos en toda la zona del estadio, en los sectores norte y sur, 23 palcos de cada lado en el sector este, un total de 80 palcos en 2 niveles. En el sector de preferencia alta se sumarán 40 palcos más a los 22 ya existentes. En 2 codos serán construidos 18 palcos en cada uno, y la zona de preferencia baja. A nivel de césped se construirán 14 palcos. También el estadio contará con palco VIP y W y P. De esta manera, el estadio contará con alrededor de 240 palcos privados. Por otro lado, indicaron los conferencistas, los accesos y el entorno sufrirán modificaciones a fin de adecuar a las nuevas disposiciones del estadio Osvaldo Domínguez Edip. Serán refaccionados los vestuarios de los equipos locales y visitantes, así también de los árbitros. En cuanto a los sectores de prensa, las cabinas y butacas de trabajo de los trabajadores de prensa serán totalmente renovados y reubicados en el sector este del estadio. Así también la sala de prensa será ampliada y refaccionada totalmente. Por otro lado, 3 espacios destinados a la recepción de invitados para eventos y activaciones de marca. Así que el sector de prensa irá hacia este, mi querido Federico. ¿Hacia este? Sí. Y sí. Al señor Andrés Valls. Don Andrés, el sector este es zona de plateas, ¿no? Sí. Bueno, toda la parte prácticamente del estadio se va a hacer las remodelaciones, ¿verdad? Así como dijo el presidente, la gradería norte, la gradería sur, la parte de platea y preferencia, ¿verdad? Para los palcos. Y eso es una cosa anhelada por muchos años por todos los socios del club. Y este es un gol de media cancha. Ustedes también vienen trabajando muy bien. Sí, estamos trabajando bien con el tema del salón de los trofeos. Vamos paulatinamente trabajando. Tuvimos unas semanas de atraso en los trabajos. Ahora hacemos la parte interna, la parte eléctrica, la primera etapa de que está ya empezando los trabajos. Luego iremos la parte de los videados, todo eso, y piso, como para poder tratar de terminar para julio, ¿verdad? Una cosa un poco difícil en este momento, pero vamos a hacer todo lo posible. Andrés, muchas gracias. Cuando guste. Don Andrés, Federico, socio vitalicio del Olimpia. Voy a consultar también, Federico, porque me consultan el bus del equipo, principalmente del equipo local. ¿Por dónde va a ingresar? Porque para la final de la Copa Sudamericana, el acceso del bus tiene que ser directamente hacia vestuario. No, olvídate, hay un montón de cosas. Más de una entrada de emergencia. No, hay un patio de comida importante que se debe hacer, una zona, claro. Claro, estamos hablando de por eso creo que en una de las respuestas de Coto no es, cuando decía, entendiendo la sensibilidad, lo importante es el todo, no las partes. Porque acá estamos hablando que va a cambiar totalmente la fachada del club. O sea, lo que se conocía como antiguamente el Manuel Ferreira o el Estadio del Olimpia, ahora va a cambiar totalmente, porque estamos hablando de una ampliación muy grande, y que eso va a tocar, porque acá fuera del micrófono decíamos, siempre se mencionaba que hasta por estar donde está, era imposible ampliar. Lo dijeron varios arquitectos y decíamos, ahora queda como algo que se desmitifica, ¿verdad? Porque el último fue de Recanate que quería hacer la Bombonera ahí, algo muy parecido, y vino el arquitecto de la Bombonera, le pagó Recanate y hablaron, estuvo 15 días, después no se supo más qué pasó, y siempre la misma historia de no poder crecer estructuralmente las tribunas. Fíjate, por ejemplo, qué simbólico y la importancia de cómo se llama ahora el Estadio del Olimpia. Cuando se hablaba también de ir creciendo, se hablaba de la pileta, y la portavoz de lo que era la pileta era justamente una de las... Diana. Hija, ¿verdad? Que era dirigente del club.
cuando se hablaba del tema de las Fuerzas Armadas. O sea, siempre había un pero de gente experta en la materia. O sea, como vos marcás, o sea, no es que salía allí el hincha opina de decir, no, pero no, te hablaba gente experta de decir, mira, esto, y ahora, por eso del bus que espera allí, también se acuerdan que había generado alguna polémica porque los propios hinchas le decían, y ser sede de una final implica varias cuestiones que acá se da por sentado que no ocurre. Entonces, si el objetivo final es que sea la sede de la final de la Sudamericana, eso va a cambiar, pero absolutamente. Ascensores de último modelo, claro. Una cosa. Y eso que decías, Dani, ¿verdad? Que ya no es ninguna novedad a estas alturas de que tan adelantado esta Olimpia. Fíjense ustedes que están los expertos de Conmebol que son asesorados por FIFA y hablaron de estudiar 8 estadios que tienen, por supuesto, la licencia FIFA para partidos internacionales de primer nivel, para venir a asesorar y decirle, esto hay que hacer, y con eso prácticamente tienen el aval de Conmebol ya prácticamente al caer una vez que se termine el estadio, ¿verdad? Bueno, estamos arrancando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 6 meses. 6 meses y 15 días para los detalles. Porque la final es el 23, ¿verdad? De noviembre. Tenés para los detalles que cuestan mucho en un estadio. Hay que ver si llega. Sí. Yo me acuerdo que el Corinthians Arena el día de Brasil-Croacia tenía y normalmente escalera de hormigón todavía, no tenía todavía cubierta la escalera. Normalmente, un mes antes más o menos, ahora la definición últimamente se eligió, si hubo cambio de sede o se designó. Un mes antes fue el año pasado. No, lo que pasa es que un mes o sea, antes que en más octubre. o menos, no, pero es que un mes antes más o menos se sabe los finalistas. También. O sea, hasta por una cuestión de convocatoria te digo que la Conmebol no es que puede decir 2-3 meses antes si justamente tenés el gancho de quienes llegan a la final. No, pues claro, porque un mes antes poner la ciudad, pero la ciudad ya está. Claro, no, la ciudad ya está. Acá vos podés decir 2 semanas antes, ¿sabe qué? Se juega porque las entradas no salen a la venta tanto tiempo antes. No. Porque justamente los semifinalistas están todavía disputando. Claro. Porque también hay un temor a la falsificación. Cuanto más tarde sea la entrada, mejor. Claro. ¿Verdad? Para ellos. Todos saben que van a venir a Asunción. Entonces, me parece que no va a ser problema que por ahí para principios de octubre, de noviembre no esté todavía. Pero sí deben apurar. Digo que va a ser pero a la vez una hay que obra tener grandísima. una alternativa a la par. Una alternativa. ¿Principio de octubre o noviembre? De noviembre. No me ponemos todavía. No, yo hablo de las famosas terminaciones. El tema de equipar los vestuarios y compañía. Ya son el mismo revestimiento de algunas cosas. Por eso decía que pero las gradillas ya listas. En el Mundial de Brasil era la calidad de cemento todavía, pero después pusieron ellos toda la cerámica, pero se jugó igual, porque la estructura ya estaba terminada, estaba el patio de comida gigante terminado. Acá yo creo que va a ser igual, pero va a ser una obra de un nivel impresionante. Un megaproyecto. ¿Cuánta gente que trabaja en la altura? ¿No? Un montón. Mirá que cerro, ¿cuánto más cerro amplió? ¿Qué capacidad tenía el cerro? Mínimo tenía 22 mil, ¿verdad? Cierto. Y amplió, ponerle 20 mil. También más o menos duplicó. 20 mil. ¿En cuánto tiempo fue lo de cerro? Lo de cerro fue como más pero de 2 años. Pero lo de cerro fue sin urgencia. Claro, pero en más de 2 años. Porque allá comenzó en 2015. Se removió todo el pasto y todo, claro, ¿no? 2015. Tocó. Bajaron el estado del campo de juego. Bajó de nivel. Es más, había gente del Olimpia que cuando se supo que iban a tocar el pasto, con el tema de los arquitectos que explicaban que había mucha semilla, que no era uniforme, había muchos hinchas de decir, ¿por qué no aprovechan que están sacando esa parte para bajar? Para nivelar. Ganar, claro, nivelar y ganar metros para esa zona de... Porque, a ver, acá hablamos. Con esto, por ejemplo, lo que es el concepto de talud va a desaparecer. Porque para hacer final de la Sudamericana, el tema de todos numerados, todos asientos... O sea, yo creo que no se dimensiona porque es un hecho histórico. O sea, siempre era... No, vamos a habilitar la parte de campeones del mundo. No, vamos a hacer unas mejoras de la zona de cabinas. Recuerden, inclusive, aquella vez el presidente de la APF era Alejandro y el presidente de la Olimpia era Trovato. Y yo recuerdo que en algún momento, porque la APF había dado el dinero y Olimpia como que puso como si fuese algo de Olimpia, y ahí ya rápido al día siguiente vi que decía obra de la APF, pero siempre eran retoques.
siempre eran retoques, o sea, No, esto el tema de la es- lumínica, desde la vieja época cuando Olimpia jugó la Conmebol, cuando la familia Escabone donó la primera lumínica del Manuel Ferreira con el tema de la Conmebol contra Oriente, y ahora la última con el tema del LED, pero acá estamos hablando, Claro. prácticamente es construir un nuevo estadio. Vos sabés que estoy mirando grupo por grupo la Sudamericana, los factibles equipos que van a llegar a la final, y saco los brasileños y una final impactante que va a traer mucha gente sería, por ejemplo, un Boca Racing. Por dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué sacar los brasileños? No, no, Ellos traen no, mucho también. sí, van a traer Boca mucho, Inter, pero Boca te digo Corinthians. nomás que un partido así que vas a llenar ese estadio es un Boca Racing sí o sí. Después ya tenés Corinthians, que puede venir Paranaense, puede venir Cruzeiro. ¿Vos no sí. crees que los brasileños a Asunción? No, vos sabés que no sé si van a invadir, así como un Boca Racing va a ser de fiebre total, digo. ¿no? Corinthians. Corinthians puede ser, sí, No, sí. vos, la gente de la zona ahí del este no está. No, esos equipos te van a. Pero Y más que un adversario Fuerte. un par. Claro. Inter, Boca Corinthians. Boca Inter. Que va Sí. a ser para ellos muy motivante. O sea, no va a ser lo mismo que para San Pablo Independiente del Valle en Córdoba, ¿verdad? Pero yo creo que al Incluso ser. llevaron y mucha gente también los paulistas Claro. a Córdoba en la final del año pasado. Pero a lo año antepasado. o sea, vos lo que proyectas, si esa final, capaz pierde, pero yo creo que acá hay toda una logística. O sea, por eso decía, pierde fuerza ese argumento que había contado, que contempla la Conmebol con lo que ocurrió con el campo de Maldonado en relación al centenario, cuando se confirmó que era Fortaleza Liga Deportiva, con lo de los 32.000. O sea, ¿por qué se fijan 32.000? Porque dicen, este ya es un número donde no tenemos por qué estar pendientes de los finalistas. ¿Se entiende? Sí. Porque si no, dirían, si acá estamos mirando, puede ser algo sobre la hora. ¿Por qué no dijeron, vamos a poner a 25.000? Porque ahí te va a salir el argumento, espera, allá hay otro estadio que tiene para 20.000 más. Acá no, 32 ya es un estadio grande. 42 un buen número, Porque ya vos está. podés ahí dividir ya entre 14 y 15.000 entradas para cada equipo, ¿verdad? Más o menos. Olimpia llegando con 32.000 ya no se aplica, eso depende de los finalistas. Con esto es, vos hace rato ya sentenciaba a Ariel, ¿verdad? Claro, El gran no, candidato llega- al no, albergar. si Corinthians esto se ya había termina- llenado el 3 de febrero, sí, cierto. Si esto se termina, llámese Boca, Corinthians, sea el que sea, va a ser el elegido. Bueno, hoy Ahora, es el día 23 depende de la terminación. 23 de abril, ¿verdad? Hoy. Claro, pero, 23 de abril. pero no 23. estoy diciendo cosas. No, No, claro. Yo tenés lo doy un razón. porcentaje amplio, ¿verdad? Pero tampoco soy tan... Le doy un porcentaje amplio. Hay que ver cómo se muestra el fenómeno de la niña. El niño, mira todo eso. Por ejemplo, en el Claro, estadio. pero partimos de la premisa Son si se termina la miles construcción. de Pero, kilos de hormigón que además, tienen que ¿cuántas cargar, se terminó, Federico? Yo también ¿Ah? tengo duda de que se llegue, porque realmente es contrarreloj absolutamente. Partamos de la base que se termina. Esto es para que se juegue. Allí sí está el presidente de la Confederación Sudamericana detrás. Así, y está el papá. Imagínense lo que va a significar para su familia que la presentación oficial, la inauguración del nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dip albergue nada más y nada menos una final de la Copa Sudamericana. Por eso te dije, yo creo que en Libertad, en APF y en Cerro estarán diciendo, hay que presentar esto sí o sí, oye, hay que ver, pero como ustedes marcaban, el tema Claro, más de la la construcción. planilla. Pero, y más porque es un dinero que después se le va a debitar. Porque no es para, o sea, solamente el que es elegido se queda con ese dinero. Es así como explicaron. Claro, así es. explicaron. Con la tecnología de los amigos de WhatsApp. Los amigos de WhatsApp, pero versión lectura. Con la tecnología en la ingeniería civil actual es posible minimizar 3 veces los tiempos de trabajo. Y sí, acá tenemos, ¿no? Ariel se pichó, dice aquí Rubén Peralta, no. Me parece que obras son amores. Cuanto más se crezca en infraestructura en el fútbol paraguayo, mucho mejor. Pregunta capciosa, Ariel. Si Cerro va a la Sudamericana y llega a la final, ¿se juega en Olimpia? Pregunta acá el oyente. Ah, no, yo no sé, pero seguro que sí. Sí, porque dice que en Argentina si River llega no juega en River, ¿eh? Yo te he ¿Viste? dicho primero el tema de la convocatoria que también especulaban con lo de River. Sí. Por lo que entienden más allá que no es dueño con lo que pasó en Fluminense de Maracaná. Claro. Como dijeron. Vamos a evitar eso. Lo que sufrió la gente de Olimpia con Mineiro, Sí. o sea, porque es el equivalente del último partido donde dice, justamente uno de los ganchos de hacer una final única era que el último partido no tenga esa localidad la neutralidad, donde ¿verdad? el visitante sufre O perjuicio. sea, más que visitante, porque vos te vas arriba y los borrachos del tablón manejan a las 10 cuadras a la redonda. En cambio, si otro estadio de Buenos Aires va a ser, voy por ahí, ¿verdad? Vamos por ahí.
A ver... Cerro Corinthians, Fede, ¿te suena bien? Dice. Fue obviamente que se va a terminar el tiempo si Conmebol está detrás. Sí, no. Eso es cierto. Que se haga bien es lo importante. Como dijo Nogués, infraestructura sobre futuras ampliaciones. Claro, eso ya dijo, porque el tema es llegar a 32.000. Claro. Rodrigo Nogués dice después, con el crecimiento demográfico de Paraguay en los próximos... no, lo otro está muy lejano. Claro, pero fíjate que Sí. ellos van a... estará preparado, Federico. Sí, claro. Es No, como dejar las bases, ¿verdad? Claro, ellos hacen el trabajo para que cuando decidan ir de 32 a 42 no tengan que hacer el trabajo que ahora van a tener que hacer. Porque cuando ahora se hizo, no se pensó en una ampliación. Así mismo, claro, van a hacer la columna vertebral para que después se ponga el resto. Fede, ¿puede darle piola a Ariel? Está que arde porque con la ayuda de Alejandro Olimpia Valverde no está que arde. Yo conozco a Ariel, ¿eh? Todo lo contrario. Hermano, no. En serio, ahora se puede decir, era horrible el estadio de Olimpia, este estadio. No, Sí, ahora decimos porque si no hubiese sonado políticamente incorrecto. Y me hubiesen dicho eso que están a la pucha y ¿Te acordás que cuando me iban a crucificar? Creo que todos coincidimos es horrible, cuando viejo, vetusto, ahora y está muy bien. Coincidimos cuando se habló. Te vas a acordar que cuando acá se debatió el tema del... Claro, el nombre del estadio. Yo te dije que más importante que cambiar el nombre, y si van a cambiar es que La sea un imagen. estadio que esté coherente con lo que fue todos Osvaldo estamos de Domínguez acuerdo. como dirigente, porque yo te decía, mucha gente cuando se abrió el WhatsApp después de lo que declararon Carísimo Neto acá, después creo que lo dijo también el doctor Escabón, era, no, yo quiero que en un nuevo estadio se llame Osvaldo Domínguez y no el Manuel Ferreira, porque saben cómo estaba ese estadio. Entonces con esto lo que hacen es encontrar una tercera vía. Por eso yo insisto, esto es prácticamente un nuevo estadio. Por eso cuando un hincha vos te preguntaba, y allí uno también siente el tema de la incomodidad de las graderías. pero ahora mismo es como es contrarreloj llegar para la Sudamericana. Pero después, claro que no va a ser medio chocante que vos veas un lado con la tecnología de punta y la otra parte con lo que fue la década del 60, ¿verdad? Cuando vino Pelé y la famosa historia, pero se va a ir gradualmente, porque esto prácticamente es darle sentido que hayan cambiado el nombre al estadio. Porque hasta ahora el propio hincha del Olimpia entendía que ir al Manuel Ferreira, ir a Para Uno, había incomodidad. Y ahora entienden que, bueno, por eso me imagino que hay mucha satisfacción en la dirigencia, en los socios, en los hinchas, y ahora el trabajo de arquitectura de los expertos de lo que va a ser una obra histórica. Bueno, un fenómeno aquí, Cristian Benítez envió ya una imagen con la cancha con público. Qué bien queda ya, ¿eh? De la maqueta ya le puso público a la cancha. Aquí envió una foto. Nadie le hace caso a Dani, cada uno con su celular. Bueno, nos agarró justo, pero es así, ¿no? Acá nos escuchamos todos. Pasa que el propio Dani es que... Oye, está con tu celular, Dani. No, ahí está. No, claro, pero justo nos enganchó a los tres. Sí. ¿Qué nos pasa, Fabio? ¿Qué tal? Vamos a mirar al interlocutor la foto. Pasa que uno recibe muchos datos. Yo estoy recibiendo datos, pero a mano poder ya. Yo sé acá aplico la gran Ariel, ¿verdad? Porque también viejo zorro con el tema de la victimización a veces. Sí. Yo acá entonces cuando el oyente dice eso, cierto, acá nadie me hace caso. Todos cuando yo claro. No, pero mira que yo no asumo ese rol, jamás yo me victimicé acá. De que los oyentes digan que a veces me maltratan es otra cosa, pero yo no digo, ay, pobrecito, lloro, me maltratan a mí. No, pero la gente está muy... Me la banco, como sea. Mira lo que dice Ramón Ciudad, dice, y este es un viejo oyente. Sí. ¿Qué le pasa al Sepul? Que ahora Tomado está muy excitado por el Estadio Olimpia, dice. No digo más nada, yo me callo, será. Pero mira, ahora dice, Ariel parece presidente, obras son amores. En fin, Cerro tardó 3 años más o menos. ¿Qué hace pensar que llegarán en 6 meses? ¿Viste? Este ya te critica que le das manija al Estadio Olimpia. Al revés, o sea que... Bueno, y eso es lo que... pero vamos a estar hablando bien, tranquilo. No van a trabajar con 100 personas, señor Ariel, la tecnología. Pichado. Yo no entiendo nada porque no sé en qué momento me parece. Ya va a ser otra vez un Cerro Olimpia de que el que diga
no es difícil que se claro, llegue, ese ya es anti. cuando- Y el que diga que, ¿sabes qué? Ahora en 2 meses ya podés tener, ese ya es pro. Y es ideal para un ser. Claro, es igual que ustedes van a llegar a 32.000, pero no van a igualar a. Y el otro dice: ustedes pueden ganar una copa, pero tienen que ganar 3. Y así más o menos. Aparece siempre la competencia, pero lo que no entiendo es por qué el tema de Ariel. Porque no, porque le agregó un pero, pues. Y si le agrega un pero también. ¿En qué sentido? Y porque dice, no, y se llega, ¿no? Y la pregunta que todos nos podemos hacer es. No, es que si yo rebobino el tape del inicio del programa, Ariel fue el que, por eso hacíamos la rectificación correspondiente. Cuando yo dijo que Alejandro Domínguez está acá, que bueno, si está el presidente de la Conmebol, todo y dicho. ahí él dijo, bueno, si está allí, y después viste que justo se cortó un momento, y vos hablaste de 2 conclusiones. Sí. Viste cómo yo te atiendo, ¿verdad? Claro. Totalmente. No, por eso. Sí. Y cuando vos hablaste de tu segunda, y allí yo creo que la gente, no tengo ninguna duda. Pero es que no tengo Y ninguna además, duda. y además Por más Federico, que- vos le dijiste, ¿cómo es? Nico Nedú. claro, Y ahí no, yo no, creo no. que ya la gente, tanto de Cerro y Olimpia, ya Y bueno, activó, por eso... Está el presidente de la Confederación, es una obra que se va a hacer a toda velocidad. Se puede inaugurar el... Ese tono ya es. ¿Viste? Acá me dice: ¿viste, Fred? Ariel está pichado. Me dice. qué gana de- Ese solito. tono ya es Ariel. Estamos hablando bien. Pero si estamos hablando bien. Sí. ¿Por qué salgo a la rectificamos. conclusión nomás digo? O sea, que vos tenés juntas elementos de juicio, factores que te inclinan o te inducen a pensar alguna cosa. Y por supuesto que eso a mí me inducen una hora a toda marcha. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, una apertura pero fantástica para inaugurar el estadio nuevo Estadio Eduardo Domínguez. Y entonces, lo más lógico es que sea el elegido siempre y cuando se termine a tiempo. y en Claro, forma. yo hasta por eso preguntaba, mira la sensación y la percepción. Espera, después no, entonces, yo voy a decir lo siguiente. No, lo último ya no. No. Dice: se le escucha resignado a Ariel. Como tragando saliva. No, pero a ver, yo voy nomás a que, imagínate cuán dominante es esta percepción, que hasta pregunto si es obligación de los otros candidatos de estadio de presentar este famoso proyecto. Porque capaz, por ejemplo, Libertad te dice, ¿yo por qué voy a presentar? Yo no quiero que me debiten este dinero. ¿Verdad? O sea, lo del APF no tiene un club a quien debitarle. Le van a sacar el dinero Cierto. que le dan a la selección hasta ese punto, porque está allí postulado por todo lo que significa este 2024. Y hasta por eso yo marcaba. En el 2023 fue Pelé. Porque el fallecimiento del astro brasileño se da en la recta final del 22. Entonces todos los partidos de la Conmebol del 23 tenía eso. Del 24 Osvaldo Domínguez. O sea, es muy fuerte. Y cerrar con la primera final del año de la Confederación Sudamericana de Fútbol y el primer partido. O sea, con todo respeto, no es lo mismo la final de la Sudamericana o lo que hubiera sido el Olimpia Sí, Mediano. totalmente. O sea, yo entiendo esa parte, pero yo creo que seguimos hablando de esto porque es algo histórico y ya tiró también Coto el tema de la mejor forma de asociarse, muchachos. O sea, vamos ahora a tener un estadio de más de 30.000 personas en ese lugar y por otro lado, cuando mencionaba el tema de las butacas, porque en la maqueta vos ves, o en el 360, que en la zona de preferencia, de cabinas, ahí arriba están los palcos. Y mencionó el número, y vos haces el prorrateo, y allí tenés el 50% de la financiación. Es también la gente del Olimpia, bueno, el tema del palco, el tema de ser socio, porque ya por lo menos la dirigencia cumplió con este gran empuje también de la familia. Es más con respecto a eso que decís, Dani, de Libertad y lo que va a hacer a partir de ahora. Yo te digo que desde la fuerza mayor en Libertad estará diciendo, no, ya está, esto ya está. ¿Verdad, Federico? Esto ya está, ¿no? ¿Qué vamos a presentar? Claro. Esto ya está. No, o sea, Paraguay ya tiene una sede concreta. Es más, ¿verdad? si tiene que venir 2 equipos de... Porque un club puede actuar en eso también, ¿no? Llevar, hacer una promo entre su público, como hizo Barcelona de Guayaquil. Claro. Barcelona de Guayaquil, cuando vio que no llenaban, hizo una promo entre los hinchas de Barcelona y ni aún así se llenó la cancha. Fue Flamengo contra Paranaense. Exactamente. ¿Te acuerdas que en Olimpia la puede hacer previa, una promo con sus socios y... o sea, la y va gente. cantidad de hinchas del Olimpia que van a querer ir Claro. y decir, yo estuve en el primer partido del ODD? Así mismo, por eso te digo. Porque, ahí está. Porque uno podía preguntarse, espera, ¿y qué pasa si se da otra vez la gran Liga Deportiva contra Fortaleza? O sea, no te van a venir 16.000 ecuatorianos contra 16.000 brasileños del Nordeste. No. Y ahí vos tenés el gancho de,
socio familiar el que pagó hasta el 2030, exagerando. Histórico, participar, sí. Y claro, y vos sabés lo que va a hacer eso. Arrancamos la previa con Ariel, ese día, ¿verdad, Ariel? Histórico partido. Ariel está más nervioso que el Estadio, diputado que... No, pará. Que Gay está diciendo, no. Mira, Ariel. Qué locura. Mira. La cuentita que se viene después del estadio, hay que... No, para, tranquilo. Me imagino la gente independiente de Campo Grande hablando, escuchando 7 millones. Y lo de General Caballero también, ¿no? Qué lindo es escuchar buena noticia. Orgulloso. Ariel no dijo nada malo, Fede. Claro. Lo que llama la atención es la forma en la que se expresa. El tema, pero él levantó nomás la voz. Vos le machacate el tono cuando... Pero la última sí. Ariel, el profesional, le van a trabajar, no va a venir, que al final estamos girando en Ariel y no es así. Que venga Johnny a contar más detalles también de esto. Vamos a saludar a Edgar. Nos metemos en el tema Copa Libertadores, escándalo en Fluminense. Audiobar. 15.000 entradas, más de 15.000 entradas en Cerro vendidas. Mañana Libertad con unos precios increíblemente caros. Recibe a River. Hoy tenemos el partido trinidense con Nacional Potosí. Nacional de Potosí. Me gusta el de Gremio Estudiantes. Con los No, pero colores es a de las Alianza Lima 6. también, ¿eh? A las 6 de la 6. tarde, sí, pero yo tengo que buscar a mi nena a las 7 y me corta totalmente. Y ahí a mucha gente le va a ver a Cristaldo, ¿verdad? Claro, Franco Cristaldo. Dijo Renato Gaúcho, si ellos no empataban, no se le había movido de ahí. Estudiante de Gremio en el 83, cuando Gremio fue campeón, una de las máximas hazañas de Estudiantes. Con 8 hombres le empató. Perdía 2-0 y empató 2-2. Ese Gremio de... ¿Alguna vez vi ese partido en ese programa que conocía Alejandro Fabri? Que no era como Expediente de Fútbol. Tenía más variedad de partidos. Y era lo mejor fútbol, creo que se llamaba. En TIC, ¿verdad? En TIC. Sí. Y mostraba los partidos más importantes. Ese era el Gremio de Valdir, ¿verdad? Claro, campeón de América y del mundo. Valdir Estudiantes tenía un equipazo. Y 2-0 ganaba y quedaron 8 de Estudiantes y empató igual Estudiantes y noche de lluvia. Y hoy recordó Renato Gaúcho ese partido. Juega Central también con Caracas. Sí, Central Caracas, en Venezuela. Y juega San Lorenzo contra el Liverpool. Que bueno, de Uruguay. Hay mucho comentario con respecto a Miguel Zamudio y su salida del equipo. O en todo caso, se hablaba que yo le iban a bajar de categoría. Del Zorrito Vareiro, de no, pero hay nuestro amigo, ¿cómo se llama? Leguizamón. Es que hace poco era héroe, uno de los mejores jugadores del Liverpool, un gran fichaje, líder. Claro, cuando se confirmó su salida por cuestiones extrafutbolísticas, exacto, ese es el tema. Yo veía la repercusión de hinchas de Peñarol y Nacional. Más de Peñarol porque en Nacional están contentos con Gallo, ¿verdad? Pero era como que, bueno, venite acá Paragua y eso, o sea, dejó una buena imagen y bueno, por una cuestión extrafutbolística, que parece que Fabio tiene todos los detalles, por eso la sonrisita picarona, pero... no, lo de Zamudio, cuando habla de Zamudio, no le está escuchando, ¿viste? No sé, por eso pensé que era el Zorrito, que salió una foto muy viral con él, con su traje, la facha que tenía. Ariel Mareco, relator olímpico de Paraguay. Ojalá que Ariel relate las eliminatorias con el seguro que nos clasificamos. No es más que no vino Bruno, sino la fiesta que Ariel. No, esto no. El tema de... Bruno trae vacaciones, ya digo. Vacaciones. Porque acá... Pero así. Sí. ¿Es así, verdad, Ariel? Claro, 7 días de vacaciones. 7 días. ¿Hasta? Y retorna justamente en el Día del Trabajador. Qué simbólico retorno, sí, ¿no? Miércoles 1 de mayo. ¿Qué opinan los muchachos allá los muchachos de las 4 de la tarde? ¿Qué opinan sobre eso? Después te voy a ¿Ya metieron alguna opinión? Te voy a mostrar un video ahora después. No. Ahora con video también. Sí. Tipo Lisis. Acá Wilson, parece que otro que está muy pendiente del minuto a minuto, manda que Miguel Zamudio no rescindió ni va a rescindir el contrato. Se tomó la determinación de que el paraguayo cumpla su contrato con los negriazules. No integrará el plantel principal. Trabajará con la tercera. Sí, es como, inclusive más abajo en la reserva, va. Y ahí se habla, hay tantas cosas. Podemos ampliar, después vamos a ampliar. ¿A qué hora ampliar? ¿A la 2? No, el bloque internacional, claro. Bueno, saludamos a Edgar, muchas cosas. Te hablamos del internacional. Hoy hay Premier también, a ver la marcha del Arsenal, que es uno de los que está peleando después de la eliminación de la Champions para el equipo londinense.
Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Llegó Megaloto. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Arco Iris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que da sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Los panchos de pollos Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12:45. Vamos a ver las sensaciones que trae Johnny desde el lugar de los hechos. Que se puede tratar Juanma el Cerro Flu. Mete mano, ¿no? Acá dice otro, mira Johnny o Juanma deben transmitir un clásico porque hay muchos goles cuando ellos transmiten un partido. Juanma, yo sé, el 4-4 sí. Pero Johnny lo escuché con mucho 0-0, Johnny, No, este último partido ¿cierto? fue 3. Pero suele llevar esos 0-0 malos. Sí, eso de viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. No, esos partidos que no pasan los segundos, increíbles son los partidos una vez. Está matando tu relato. No, pero si yo no me paso, si estamos juntos, convivimos con esos muchos partidos. No, cuando Johnny comienza a hablar de... ¿Te acuerdas que el jugador de Belgrano en el Colo? Eso porque el partido no da. Está el partido, está muy complicado.
Olimpia entonces da una información. Había buen ánimo, el hincha de Olimpia está contento, muchos adhieren a lo que dijo Ariel. Dice, somos el mejor equipo de Paraguay, pero tenemos el peor estadio del país. Respecto a esto que se viene en Olimpia, y explicamos una vez más porque hay 3 o 4 preguntas del mismo tema. No se va a tirar el estadio, se va a construir encima de lo que está. Exacto, no es Así un estadio es. nuevo. Pero se va a hermosear el tema. Ojalá, seguramente. No va a ser, pues yo Porque, mira que, por ejemplo, norte, sector sur, se tocó en su momento, un poquitito. Se llegó a decir hoy en la conferencia cuál es la capacidad actual de... No. Porque, a ver, una cosa va a llevar a la otra. Porque a famoso cuando... Antes, cuando se hablaba que el defensor tenía para 50, para uno era para 25, la vieja olla era de... El Betis cuando vino Palmeiras, 20.000 por ahí. Y vos... Cuando vino Palmeiras. Claro, si vos querés colocar bien, eso se va reduciendo, que hasta el más fanático de hincha Olimpia te dice, no, que va a ser para 20.000 nuestro estadio. O sea... Y si es 32, por eso acá prácticamente haciendo una interpretación grosera dijimos es duplicar. No es solamente amplia, es duplicar. O sea, porque entendiendo que 16.000 en estas condiciones entran y vos tenés que usar talud, y ahora ya talud no se va a usar, y esas cuestiones. Talud va a desaparecer porque allí van a tener, van a colocar palcos. Bueno, Juanma se vende, Juanma. Enseguida tiene que entrar Juanma. Tenemos fútbol playa y futsal también. Relatamos con muchos goles. El fútbol playa tiene un 0-0, no. Sí. Él tiene un partido que fue fatal al final. Con su comentarista que ahora no está más. Vamos a hablar del futsal, el Cerro Olimpia. Que tenía... ese uno. No, yo hablo de Paraguay Argentina. ¿Y lo de Sur? Paraguay Argentina que sí. Nuestro comentarista. Pero Juanma fue relator ya que acá Ariel el relator olímpico, Juanma también tiene medalla. Ariel, preguntale a Federico y Dani Chun por qué están tan eufóricos. ¿Por qué están tan eufóricos? ¿Vos me ves eufórico? Yo estoy contento porque va a pasar la hora y a las 2 nos vamos a mudar, hermano. Después de las 8 de la mañana no estuvo largo el tema. Viste que es el zarpó de vuelta de este señor. Es gay, ¿no? Lamentable. Gargamel, Federico. Pero Gargamel se dicen chistes, pero es una locura. Con mujeres, ¿qué va a hacer? A criatura le va a pegar la próxima. Pues ya le pegó a gente ahí en el Senado. Un dirigente guaraní me dijo, no vale la pena ni hablar, se ríe de nosotros. Con la protección que tiene, con el poder que tiene. 70 millones de guaraníes por mes le debe hace 5 años. Sí. Y se caga risa de la gente de guaraní cuando le insinúan un reclamo. Y hoy ya casi agredió a 2, entre ellas Fiona, nuestra compañera, y a Rocío de Telefuturo, ¿verdad? Entonces, lo paralelo que tenemos a nuestra actividad acá, que te pone mal, la pucha, vas a tener hijas, nenas. ¿Qué mensaje está bajando otra gente? Más que indignado te sentís con este tipo de cosas. Claro. Yo te apoyo, Ariel, donde quieras. Dani, no, ya estamos con esto. Bueno, Johnny, me estaban enviando acá que el cemento sería tipo prefabricado. Sí, es lo más... No es que van a cargar ahí. Como la cancha de San Lorenzo de Almagro, por ejemplo. La cancha nacional, Federico. También prefabricado, tener razón. Ahí donde estuvo la gente de Olimpia. Sí. Se calza. Se trae con grúa, ¿verdad? Con máquinas se trae. Así como los puentes. Que exactamente, que van a poner los pilotos ahí. Sí. Pero esto es prefabricado. Sí. Ojalá, pero la persona es cercana. Suele estar en la información. Es que así se hizo el sector de campeones del mundo. Ese no es de cemento que se cargó allí. Ya con... ¿El VIP? Ya se trajo la estructura. Sí, señor. Está bien. Bueno, Johnny, ¿qué más de lo que dijo la reunión? Vamos con Cerro, tenemos Libertad. ¿Qué más dijo la reunión? Estaba toda la plana dirigencial de Olimpia, ¿verdad? Sí, señor. Faltó simplemente el señor Volpe. Me preguntó por qué no han gustado Volpe, me dijo alguien. Sí, él suele participar activamente en los partidos, pero hoy no estuvo en la conferencia de prensa. Sí, estuvo Jairo Ñapay. Realmente fue, así como decía el presentador Federico, una conferencia histórica, porque normalmente se anunciaba, por ejemplo, una idea, pero esta vez no es una idea, es una realidad
con el aporte de la Conmebol, aporte que, si no es electo el estadio para la final de la Copa Sudamericana, Olimpia tendrá que devolver los $1.500.000 y caso contrario será un aporte genuino de la Confederación Sudamericana. O sea, no había esa preocupación en el lugar de los hechos. No tenía una preocupación de que nos quedamos con una pequeña deuda. Bueno, está entonces Johnny. Olimpia va a jugar entonces Defensor del Chaco, Ciudad del Este, donde sea, en todo este tiempo hasta noviembre. Hasta noviembre, sí señor. No, con esto no hay que descartar que Olimpia vuelva al interior. Qué raro pensar que ayer cuando cerraba el programa estábamos... Pero Fabio, yo te dije, porque fue realmente, justo estábamos en el bloque de la noticia destacada y era un cambio radical, ¿verdad? ¿Cómo se nota que fue una cuestión que se aceleró en las últimas semanas? Porque yo diría, Daniel, en los últimos días. Sí, porque, no, ¿sabes por qué hablo de semana, Johnny? Porque la programación de la fecha, viste que fue una fecha larga, eran de 3. Porque yo me acuerdo que al ver eso, se dio esa particularidad. Mira, pues Cerro y Olimpia juegan el mismo día. Por eso cuando charlamos con el presidente de Cerro, yo le hice la pregunta, mira, ya por el tema del concierto, ¿no van a jugar en su estadio? ¿Verdad? Y sí, vamos a ver, porque no nos gusta este tema del canon muy bajo. Y se hizo, la programación se hizo con mucha antelación. Si ya en esa época espera, ¿cómo que volvemos? No se puede volver. Por eso hasta te decía, el presidente Nogués se pasó con el tema de la foto de, mira, porque bien está el gramado, cómo volvemos y todo. Y, como voy a decir, en los últimos días, porque volver hubiese significado, no te digo hasta truncar, pero iba a quedar poco serio de, volvimos, pero después otra vez vamos a hacer un anuncio para decir que no vamos a volver. Y él habló de semanas, pero sí, yo creo que fue algo que se aceleró. Y alguien habrá dicho, no, y vamos a... El viernes será el... ¿Y cuánto va a costar? Porque acá me dice algo que incluso decía Ariel al principio, cuando buscábamos el motivo de la conferencia, donde sabíamos que iba a ser algo de la Conmebol, pero el tema de Recanate, ese estacionamiento estaba bueno, el de la curva San Miguel, donde por mucho tiempo entramos y accedíamos directamente a la preferencia, a la ida. Era bastante amplio. Se volvió a reabrir. Hubo una reunión hace poco, ¿no? Le regalaban la camiseta 39. Arganate. Capaz que estuvieron puntualizando varios temas ahí, porque el que está sobre Mariscal López, que tiene una casa linda, pero después todo el terreno que da hacia la curva San Miguel es de Marcelo Recanate. Sí, porque yo consulté a Federico sobre la construcción de algún estacionamiento, edificio de estacionamiento, y me dicen que exclusivamente estadio y el complejo. Claro, la sede social. La sede social. O sea, el Manuel Ferreira. Exacto, el Manuel Ferreira, el estadio Osvaldo Domínguez y la sede social Manuel Ferreira. No se habla de estacionamiento. Seguramente por allí. No, claro. Para más adelante. No, yo estoy hablando de para ese día si se da. Claro. O para un partido de Copa si se da. Porque, es como hizo Cerro cuando jugó la final de la Copa. Estaban los estacionamientos, pero Cerro, por ejemplo, puso todo nacional a favor de toda la gente, de los sponsors, de la Conmebol, así como la del Defensor, creo que pone todo el estacionamiento de APF, pone ya para los invitados especiales. Cuando ¿verdad? hay eliminatorias, el estacionamiento de la APF no se puede utilizar ni para, no para el hincha común, ni para periodistas que suelen meter allí en partidos del plano local. Porque hay exigencias en partidos internacionales. O sea, vos tenés que, aunque vos le digas, no, pero acá no va a venir, no. Por contrato vos tenés que liberar 100 lugares para hospitality. Pero acá van a venir 50, no, tenés que tener 100. Y bueno, pero y así, o sea, a ese nivel. Entonces, para esa eso... tu calcomanía tan famosa. Exacto, pero también... Pero es una vergüenza que el estadio de la APF no tenga fanfest, por ejemplo. Ahí se utiliza ahí en el fondo, ahí tenés que irte, ahí te ensucias. Pero ahí volvemos, Johnny, con el tema de... Estos estadios fueron concebidos cuando no estaba el concepto del fanfest, del hospitality y todo eso. Por eso lo hacen. Cuando Cerro hace la remodelación, ya tenía en mente, bueno, acá vamos a hacer el FanFest, acá vamos a hacer el Media Day, acá vamos a hacer, o sea, todas las cosas que se hacen en los grandes eventos. Y bueno, cuando se construyó el Defensores, cuando se construyó y así. Entonces, ahora el de Olimpia, primero con el tema de la Sudamericana, y después de la Sudamericana,
Yo creo que van a ir paulatinamente para ir desde adentro para afuera. Sí. Porque ahora hay un objetivo, a diferencia de lo que ocurría hace rato cuando hablaban de la cancha de Cerro. No había una por urgencia. eso Cerro está tan, o sea, tardó más, ¿verdad? Claro. Que la simple tribuna. Hoy estaba leyendo justamente la promo del FanFest para el jueves. Es más de un palo, 1 millón y algo por persona. Tenés bocaditos, gaseosas, cerveza, tenés sofá de primer nivel, tenés monitores, televisores y tenés la vista de la cancha en un ángulo privilegiado. O sea, todo junto por alcohol en general. unos 500. Ahí podés consumir whisky, podés Todo. Seguramente Entonces hay está... también souvenirs, camisetas de los jugadores autografiados. Claro. Creo que los compañeros se suelen parar en el ingreso cuando va a haber partido importante en la cancha de Cerro. Bueno, está Johnny entonces, Olimpia no más, que dice acá la arquitecta Nicole Helmers. La primera etapa el 1 de noviembre. Allá se va a poder jugarlo, dice. Está bien. Saludos al pueblo paranaense, rey de Copa del Salonismo Nacional. Ahí mezclando la cosa, un gran saludo. Bueno, esos estadios también tienen para 10.000 personas eso, en fútbol de salón. También hecho, sí. Hay algunos que están. Cuando suena la olla para el Mundial siempre cuestionan el tema del estacionamiento y ahora ni tocan el tema, dice. No, todo lo contrario. Al contrario, Federico me consultó, me preguntó que si podía averiguar el caso del estacionamiento. Y yo consulté y me dijeron que... Lo primero que dijimos, o sea, al haber una urgencia, no va a ser una cuestión integral, es llegar con el estadio, y por eso, no sé si mandó el mensaje antes, ¿verdad? No, Después, ahora mismo está claro, enviando. Después, es como que tenemos que aprobar este examen ahora, y después vemos cómo trabajar, porque lo que no es mito es que seguimos hablando de una zona que sirve como arteria de entrada y salida a la ciudad, y cuando llegue a 42, si es que llega, pero 32 mismo, también va a colapsar en todas las avenidas. Hablamos de partidos donde sí se pueda llenar el estadio en sí, no, pero eso me parece que es lo más lo primero que viene a la mente, y lo que decía Ariel también con el tema de las planificaciones en la primera etapa, la prioridad del estadio, después la infraestructura adyacente. Así es. Bueno, hay gente que está con otra postura, otra corriente. Vamos a ir a Edgar y después ya nos metemos en la Copa. Olimpia entonces, no más en para uno. Con eso, Federico... Palermo no dirigió un partido oficial en para uno. No, todavía. Y capaz se puede decir dirigir, digo, si cumple a fin de año para el verano. No, si es hasta el contrato, probablemente no. Si no renueva. La otra cuando estaba mirando me da risa porque estaba mirando en cancha nacional, pues mirar de cerca el partido, ¿verdad? Me está acordando del clásico de Argentina y decía, mira, qué valores tenemos acá históricos del clásico de Argentina. Palermo y Prato. Uno porque fue multigoleador y el otro porque fue campeón en España, ¿verdad? O sea, tenía ahí 2 representantes de cada club bien aptos y Palermo se puede ir sin dirigir. Ojalá no sea como la palabra inicial de quién. No sé si ya escucharon. De Recanate, no. Tantas palabras decimos acá. ¿Ahí hubo palabras? Sí. Fue un sábado. Con mucha parafernalia. Fue al mediodía. Pero sábado. Porque lo que se recuerda mucho es cuando él empieza a explicar cómo va a ser. En esa jornada fue. Sí. Hubo palabras. Okay. Bueno, este puede pedir de las deducciones de... Acá hay un par de personas que me dijeron, y 2 personas que están cerca, que es totalmente irreal el plazo. Vamos a ir a Edgar y después ya metemos los antiolimpistas del Cardinal Deportivo, Ariel y Federico. Nos constriñen, nos obligan a cambiar de emisora. ¿Por qué? Recanata te dio fecha. Sí, Recanata iba a hacer un estadio para 102.000 personas en el 3 de febrero para que Brasil venga a jugar su eliminatoria. Ese fue el máximo. Tendría el acuerdo con la gente de 3 de febrero. Iba también Federico a construir una cancha en Itá. ¿Cómo se nota el antiolimpismo ese? ¿Y con quién era ayer? No, estaba el señor Rogelio Roldán por ahí. Rogelio Roldán era el señor que tal mal hizo a los clubes
Un gerenciador. Roldán a todos los técnicos que le despedía le debía plata. No, pero claro, no, para eso a cualquiera. Pero lo trajo el zurdo Lobo, pero trajo. Que tomaba 40 medicinas. Iván Almeida también, que en paz descanse, pasó por sus manos también. Diego Gavilán. Él iniciaba proceso y antes de comenzar el campeonato ya le echaba. Bueno, el pensamiento de algunas personas es este. Y después ya le pasamos a Edgar. Este estadio va a crecer hasta 42.000 personas y no es para la Sudamericana. Es estadio para el 2030, dice. ¿Escuchaste eso en Olimpia? No. Junior, No, porque ahí, no sé, el 2030 a lo mejor cae un meteorito sobre el Paraguay y desaparece. Pero Federico, ahora hay que ir paso a paso. Mira, no. Ahora Piensa que ellos saben que no llegan a noviembre. Y yo no sé, Federico, dependiendo del equipo que llegue a la final. ¿Qué pasó con el estadio de la Conmebol? Yo creo que eso ya medio que perdió fuerza, por eso se habló. No, mira que las dos personas que me dijeron son personas que. Pero por lo del estadio. Un amigo incluso cortina un amigo. Lo del estadio de la Conmebol. Apuestan todo para 2030, no para lo de ahora. Para el ODD, para hacer un gran estadio para el 2030, 42.000. Por eso, fíjate que inclusive fue motivo de crítica. A mí no me parece descabellado y ahí sí me parece que se va a dar un Cerro Olimpia. Claro, fíjate que hasta fue motivo de crítica cuando en un evento de la Conmebol a Juan José Zapag le preguntaban por el Mundial de Clubes y él rápidamente habló del Estadio Mundialista. Claro, porque yo tengo entendido que la gente de FIFA que vino dijo, el único que hoy está y cuando habló la última vez con nosotros también se acordó de eso, dijo, la lumínica ya está para la FIFA, ya está aprobada. Por eso. Está y a ver, quieras o no, este es un círculo pequeño en materia de la gente que está en los top y bueno, este tipo de cosas van a ser para 43. Todo bien con lo que ya recién hablamos del 24 de la Sudamericana. Pero hay un... Bueno, te digo, si pueden ser para 42.000, para 4 años acá y dotarlo de las cosas, no me extrañaría. Y ahí está bien. ¿Por qué Johnny cuida tanto su cartera? No sé qué debe tener, hermano. Porque acá... ¿Y porque este es el medio en el que yo estuve, de todos los medios, y estamos desde 1997, en el que menos cosas se robaron. Entonces, sí, yo me olvido mi cargador acá y vengo después de 3 días y encuentro bolígrafo, mi cartera alguna vez. En otra red tenía un terreno, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Yo lo único que perdí, Federico, fue una taza. Dulce mamón y todo eso robaban. Campera jeans. Creo que a Martín Ariel le robaban una campera de jeans. Acá taza es la única cosa que desaparece. Acá hay trata de tazas. Sí. ¿Cómo de trata de taza? Vos tu taza es acá y después de 10 días encontrás lejos está. A mí, yo tuve una taza de Sol con el escudo de Sudamérica y desapareció. ¿Y por qué vos tenías taza de Sol? ¿Y por qué? ¿Quién era Humberto García? No, íbamos a la conferencia de Sol. Y Sol es un... maneja bien el marketing, maneja bien. Tiene marketing espectacular. Anteriormente, ahora ya no tanto. En la época del señor Figueredo. Trabajaba muy bien con los compañeros y yo tuve una taza de Sol y desapareció. Yo tuve una de Independiente que me regaló la señora Cristina y una de Rayadito me regaló Chuquito Ramos. La de Independiente me dijeron dónde está, pero no la puedo. Viste que el tema de la trata pues es jodido. Yo no está en poder de alguien. Yo creo, Federico, está en poder de alguien que no se puede rescatar así nomás. No puedo chocar. No puedo saber dónde está. No fue un robo, fue un... tomar algo que no te pertenece. Vos sabés que yo perdí acá, Federico, una taza que un amigo que viajó a Estados Unidos se fue a mirar Alcatraz, ¿verdad? Y de allí trajo una taza. Y traje acá y desconozco absolutamente del paradero. Bueno, pero digamos que confiaste. Yo, por ejemplo, tengo mi taza de la Champions que nunca he traído. No traje tampoco. Ni tomo ya mi casa, pero está ahí, ¿verdad? Pero si te acá, a los dos, no. Bueno, con esto estoy... Johnny, vos no saliste en un... No, me callo ya. Vos saliste en un medio. Claro, no. ¿Te acordás? Y fue justamente por el tema de la taza. Que robaban cosas. Cuando yo estoy diciendo que el medio que menos se roba cosas aquí. Salió Johnny. Fue por el medio de la taza. Tuvo problemas y todo, casi estuvo afuera, un pie afuera, uno adentro. No, Federico. O sea, hizo una junta médica. No, pasa que una compañera había denunciado que, pero en forma de broma, ¿no? Que se perdió su taza.
Sí. Entonces, yo también agregué que mi taza, por favor, si alguien se No, me no. puede acercar. Este es el lugar más honesto de todo y está bien. No, en serio. O sea que ¿qué más querés tentador que robar un cargador? Pasa, Federico, Todas las veces que me olvidó mi cargador. Le digo a esa gente está en el mismo lugar. Que me estoy retirando. Entonces tengo que llevar mi... Y quédate pues Johnny que agarra todo. No, ya entra Juan, la gente ese es su mensaje, Federico. No más que nada, no es que cuida el su bolso, sino que ya se quiere ir. Claro, está bien. No, él es de Super Sábado. Sí. Juan me dice, Juan Mujica, no, Juan, no, esa no la traje. No me diga que también parece la taza que te regalé. No, esa está allá en la parte de las tazas de los objetos que están bien cuidados. No quiso comprar ni media pizza Johnny. ¿Cuándo fue eso, che? Ahí cortó Juan, me parece, enojado. Federico, saludo para el amigo César Martínez. Me pregunta cuál sería el costo aproximado de los palcos. Según el presidente será anunciado este viernes, después de la palabra inicial, así que... El costo de los palcos, no, claro, pero eso ya es muy... Está Bruno Fabián Pon. ¿Qué tal, Bruno? Hola, Fede. ¿Cómo estás? te va? Bien. Bien, no, siguiendo todo lo que estaban hablando y el tema del anuncio histórico que hizo el Olimpia hoy. Pero desgranando, a mí, a ver, no sé si yo escuché mal, pero el 50% de los 7 millones de dólares de inversión que va a llevar el nuevo estadio del Olimpia es del club. O sea, el club va a generar ese 50%, ¿verdad? Sí. El resto es parte de la Conmebol y donación de la familia de Alejandro Domínguez. ¿Entendí bien yo eso, Johnny? $1.500.000 pone la Confederación Sudamericana de Fútbol como aporte para la final de la Copa Sudamericana. Parte de la familia y el resto de la... de la institución. Pero es correcta esa división que hiciste, Bruno. Sería 50-50. Está bien, ¿verdad? Pero se entendió, o sea, entendí bien. Sí. Así mismo es. O sea, bueno. si le ponemos números, 1.500.000 Conmebol, 2 millones la familia y 3,5 millones el tema de los palcos, que si son 240, cada palco por 15.000 y ya tienes 3,5. Ahí está. Qué rápido son con los números, ¿no? No, por favor. Y le puedo pedir un favor a Johnny. No diga más Confederación. Conmebol. Vos sabés, Confederación me lleva Leo, o sea, hace 30 años atrás más o menos. No, yo cuando digo Conmebol, Bruno, parece que veo a esa chica de ESPN que es bastante... no, yo... Te mató. No, espera. ¿Sabes por qué llamé? Porque quiero hacer una denuncia. A mí Ariel me robó mi taza. ¡Epa! Ah, no. ¡Epa! ¿Qué taza? No. Entre compañeros, hermano. ¿Cuál? ¿Qué taza es lo que yo robé? No puedo creer que el señor está de vacaciones y en qué se distrae. Para armar una acusación que ya aprovecho a desmentirla públicamente. No. Ariel, de todo corazón te digo, mejor aceptar lo que te estoy diciendo, porque ¿sabes qué pasó? Vos te vas a acordar ahora. Esto pasó tiempo atrás. Cuando Obi Cáceres, nuestro compañero, comenzó a abrir un expendio de café. Ah, qué buena época, qué buena época. Y ¿te acuerdas? Bueno, linda época. Y comenzaban las tazas a correr, era una revolución de las tazas. ¿Y qué pasó? Desapareció mi taza y un buen día Ariel viene entrando con mi taza. Y le digo yo, Ariel, le digo, esa es mi taza. Y él mira así, sí, me dice. Y bueno, pero yo no estoy buscando ese tiempo de esa taza, Ariel. Sí, no, ya, lo que pasa es que acá hay una confusión de taza. Y así me limpió. Pero y una cosa... taza ahora mismo está al lado del bebedero que dice gol, Bruno dice. Y él se fue con la... ¿te acordás, Ariel? Ahora ya te acordás. Yo te voy a dar el paradero de tu taza, porque una cosa es robar y otra cosa es perder. Y en ese orden... Te copio, algo desapareció, va a aparecer en tu mano. En ese orden, o en ese desorden, por acá pues ya es todo contra todo, ya pues, terminó la respetación pues, en aquel momento. Terminó la respetación, porque yo un día veo mi taza... ¿Tenía individualizado el tema que era de Bruno? O sea, vos sabías que podía ser... No se dio cuenta. ¿Pero tenía alguna escritura? ¿Tenía algo impreso?
Bruno, ¿sabes quién tiene? A ¿Dónde la está puta, esa taza? ¿quién va a querer? Bruno, esa taza está en la cucha de Gerardo Figueredo, te va a buscar ahora y vas a encontrar. En el cajón ahí. En la cucha, Gerardo, pobre Gerardo. Ahora mismo en tiempo real te estoy diciendo. Está la taza ya. Salí en la puerta, está al lado del bebedero, pero vos no te diste cuenta que vos tenías mi taza. Y puede ser, Bruno, porque yo también caí. Ahí me está mostrando Quique la taza. La taza. La verdad que imposible, ¿eh? O sea que acá Bruno, un grito, un labio, una cancha, no, imposible, Ariel, no darte cuenta que esa taza no te pertenecía cuanto menos, ¿verdad? Bueno, pero una cosa es robo y otra cosa es usar una taza ajena, ya que a mí también me despacharon con mi taza. Entonces yo también, ya que me trataban así, yo me imaginé que eso. Hay Espen en Alcatraz, algo así decía. Y una vez vengo y le encuentro a Enrique Buenapeña con mi taza tomando el café. ¿En serio? No, simpaticísimo, pues. Es como decir, no sé, perdiste tu auto 3 semanas y de repente viene el Ariel entrando en un auto y ¿qué tal? Te dice, todo bien, ¿no? Y Ariel, mi auto. Sí, no, está bien, todo tranquilo, estaba nomás buscando, te digo. Qué bárbaro. Yo puedo contar lo que una vez... Pero no fue eso en la época de la pandemia, ¿verdad? No había que topar nada de eso. No, la vieja Canal 13 nada, muchacho. O sea que yo creo que Ariel lo hizo en, ¿cómo te voy a decir? No sé, no se habrá percatado, no se dio cuenta, o sea... Y pasa, Bruno, que yo ya me metí aquí en Gerardo envía la foto de su taza, blanca y verde, la única que tiene, está bien coffee, dice, por la duda, ¿no? Después que no aparezca... ¿Y vos qué querías contar, Johnny? ¿Tu taza de Sol de América? No. Una vez, Ariel tenía que presentar un noticiero y se puso el traje de Bruno y vio la mamá de Bruno y dijo, mira, el noticiero. Mira, me estoy enterando ahora de eso. No puede ser. A la pucha. Vio la mamá de Bruno y dijo, Ariel está usando tu traje. Cierto. Pero ahora época de pobreza franciscana, Bruno, tenés que comprenderlo. Aquí pregunta un oyente, ¿esto es deporte o robo de taza? Yo creo que podemos ser víctimas de la gente de las 4 de la tarde. Tenés razón. Seguimos hablando de cómo nos robamos nosotros mismos, ¿verdad? Es más, ya tengo un saludo que le pasé a Bruno, un video para más. Por día del trabajador. Sí. No, mucho ojo, le estamos dando elementos a... Totalmente. Nos estamos regalando, hermano. No, pero en serio, es una cosa simpaticísima fue lo que sucedió. Pues, para cerrar, yo creo que fue un ladrón inocente, Ariel. ¿De buena fe? No, de buena fe. Un ladrón bueno. Un ladrón de buena fe. ¿Cuántas tazas lo que le falta así le envío y dejan de playarse? Dice aquí Carlos Encina desde Estados Unidos. No, el hecho de la taza, o sea, el hecho de cómo se dio nomás. A vos te va a dar que venga tu compañero con una taza que dice Bruno Gol tratando y yo con otra que dice para Federico de Rayadito y está allá en la zona de los no voy a decir, allá cerca de la cocina y paso y a veces le veo ahí, pero lo puedo recuperar porque después me van a tratar de ladrón a mí, porque puede ser que el delito ya haya prescripto, porque hace 3 años por ahí que me sacaron la taza y está todavía, ¿A vos te acusaron también, Federico? Después te cuento. A mí me acusaron de qué. También. No. Yo no iba a usar el término robo. Contame al aire. El término robo no voy a utilizar. Contame al aire. el auricular. No. ¿De Juanma? No, taza. Taza también. Sí. No, robar no, yo no voy a usar esa palabra. Utilizar. Pero claro, nosotros acá estamos a veces, estamos en un partido a las 12 de la noche y me hacen mi apañar de quién es la taza, ¿no? Y bueno, por eso yo descargo. Pero vos delante del dueño. Y bueno, pero no es robar, pues ya es muy fuerte, muy una acusación muy... No sé, yo sé, ¿verdad? Presté sin autorización del dueño. Tomar prestado lo ajeno, que es más o menos lo mismo. Esconder y después reutilizar. Vos sabés que el derecho hace una regulación sobre las cosas. Vamos a suponer que vos encontrás algo, ¿verdad? Y que no tiene dueño, que vos no encuentres el dueño, vos sos a partir de ese momento el propietario. Pasás a ser el nuevo dueño de esa cosa. ¿Entiendes, verdad? Después está el utis possidetis, dice que es el primero que posee la cosa. Eso inclusive se utilizó ya que están, les gusta la historia a Ariel. Esa fue una de las armas jurídicas que se utilizó en el caso del presidente Hayes, cuando se hizo el laudo. El utis possidetis, que fueron las primeras personas que estuvieron en ese lugar fuimos nosotros los paraguayos. Entonces por eso
el laudo fue a favor nuestro. Pero para cerrar nomás eso, hay una frase que me la dio y yo no la quise creer, ¿verdad? Pero creo que es la verdad. Cuando empecé en la radio, Enrique Santomé, un personaje en Radio Nacional del Paraguay, me dijo, me tocó el cachete así y me dijo: mi hijo, vos en esta radio y en la radio en la que estés, 2 cosas no tenés que saber. Yo le miro atentamente y sí le digo: ¿cuáles son las 2 cosas? Tu bolígrafo y tu novia te van a robar, sí o sí, los muchachos. Chao, Federico. Hasta luego, Bruno. Acá en el laburo un compañero llevó mi guampa con una frase de Martín Fierro. El otro día vi en su estado de Instagram, encima le publica. Encima le publica. Bueno, el tema de la tasa, Tomayapo o Belgrano, mira cuando mañana. El tema de las tasas, ya está. Al final le cubrimos mucho. El señor Chune está muy caliente con el tema, no, porque él no tiene taza. Él no toma café. Y él... No me siento identificado con todo Claro. lo que cuentan los compañeros, por eso escucho Claro. más atentamente. Y aparte vos cambiaste ahora, Dani, el tuyo, ¿verdad? Para el tema que sea más grande. Claro, Porque estaba el turquesa ese, Claro, estaba claro. Legendario. Bueno, está Johnny entonces. No, y para terminar, hace poco, bueno, 20.000 guaraníes se me cayeron acá. Y no, y Fabio le dejó a Mercedes y Mercedes me avisó. Fue al revés en realidad, Mercedes fue la que encontró y me avisó para que... No, fue sí, al revés, ¿qué pasaba? No, tranquilo. No, para que quede bien claro, no. Para que sepa la gente, para que sepa el gesto también de Mercedes. El gesto, claro, bien, el gesto bien, de Mercedes, sí. El gesto acá de todos los compañeros de, no solo de la radio, sino de la empresa. Por supuesto, salvo el tema de las tasas, que se trata que es una debilidad de más de uno. El tema de la tasa. Edgar. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha estas increíbles ofertas. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Bori Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo, y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa este domingo 28 de abril. Comprando un pechugón El Espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi
sí. Entérate más en @pechugonpy y @recetas Nestlé PY. Bueno, para terminar con el tema, aquí en Estados Unidos, la gente que trabaja en los hoteles, si encuentran algo, lo dejan en un locker por 10 días. Y si no se reclama, ya es de la persona el objeto encontrado. 10 días, está bien. Favor llevar todos los cubiertos por precaución. Tranquilo. Bueno, Fabio, estaba viendo de los 4 coperos en la Sudamericana, solo uno tiene puntos. Sí. ¿Muy bien? O sea, los 4 coperos, hay uno que tiene un punto y el resto no tiene punto todavía. Es el caso de Ameliano, ¿verdad? Ameliano es el único. Y que rescató ese punto de visitante. En Montevideo. Por eso es que hoy ganando de alguna u otra manera, perdón, el partido del Mañana del es miércoles. contra el Zuliano. Sí, a las 10 de la noche el partido. Qué loco. Si gana ese partido, hay una expectativa interesante de parte de Ameliano, más allá de perder mal contra Paranaense en la primera fecha. Y se presenta otra vez Nacional también. Pero de parte de Ameliano, cuando le dijeron que el partido el domingo pasaba al lunes. Claro, no. Dijeron, muchas gracias. Mejor. Festejaron, Porque sin duda. fíjate, si era al revés, capaz iba a ser un impedimento. Decir, no, mira, si jugamos el siguiente, o sea, si era un martes en Venezuela, no, yo no puedo jugar, pero se dieron las cosas para que Olimpia, que no tiene competencia internacional, y Ameliano, que tiene una parada brava desde la distancia, digan, bueno, pasemos para el lunes. Y hoy Fabio, la gran posibilidad para Trinidense, pues si la gente ve el partido y ve cómo festejan los muchachos un gol, ¿por qué por partido el tema, verdad? 115.000. Y hoy el rival, digamos, más accesible para ganar los $115,000 que le daría si tiene una victoria hoy Trinidense. Totalmente. Hoy el partido que va a arrancar a las 20, Trinidense va por sus primeros 3 puntos enfrentando al Nacional Potosí. Este partido que se va a jugar en el Defensores del Chaco. Y de ganar va a sumar 3 puntos, va a estar en una posición de expectativa, pero sin mucho margen de error, esperando los siguientes partidos y sobre todo el dinero, que es por ganar. Cada partido ganado en la Copa Sudamericana para los equipos en fase de grupos se les otorga la suma de $115,000. Y por ese objetivo va Trinidense también hoy, ganar y estar ahí. Por eso había parecido también que hizo muchos cambios el técnico, muchos jugadores quieren llegar bien para el partido de hoy. Hoy vamos a estar con Johnny, con Darío, con Gerardo, con Ángel, para lo que va a ser el trabajo de todos los compañeros, Oscar Rodríguez, el trabajo técnico de los compañeros para el partido de hoy, coordinación de Nico Sosa y Miguel Soloaga en la voz comercial. Yo que ustedes mencionan eso, yo me acuerdo que eso fue lo que hizo Tacuarí el año pasado. Tacuarí sabía que estaba en un grupo complicado, pero también estaba con Oriente Petrolero. Y esos 2 partidos ganó Tacuarí. Ganó Tacuarí, ¿no? Sí, después los otros perdió, pero los 4 partidos. Y no sé si era 115, pero había 100.000, porque 100, era 300, 100 y ahora es 330, 115. Así mismo. Y fíjate que para Tacuarí, esa Sudamericana le significó $200,000. Independientemente de que no tenía como objetivo real clasificarse. El otro representante sí. Por eso siempre hablamos de aquel partido de Guaraní contra Huracán. O sea, Guaraní sí clasificó y Tacuarí sí era un poco ver, espera, ¿contra quién podemos sacar ese dinero extra? Y había cumplido contra los bolivianos. Bueno, 13,24, está así. Lamentablemente es muy difícil para todos los equipos de la Sudamericana de Paraguay buscar el segundo lugar. Y para completar, Tacuarí estaba con Bragantino y Estudiantes en ese grupo. Ah, mira. No, por eso, o sea. Perdió por goleada más. Claro. Había debutado contra Estudiantes. Y cuando eso, Iván era el técnico. Contra Estudiantes que le aguantó el primer tiempo, me acuerdo. Después del segundo tiempo llegaron todos los goles, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces vos siendo este equipo, o sea, un Tacuarí y los que vos citabas? Vos ves en el grupo y está Bragantino, que es equipo que fluctúa entre Libertadores y Sudamericana. Estudiantes, Copero a rabiar. Y estás vos, ¿verdad? Y vos sabés que... entonces, está Oriente. Capaz en ese partido hago el tema de la rotación en el torneo local y con los otros vamos con lo que tenemos. Al que le toca mal a Nacional. Porque Nacional tiene sorprendentemente a Racing, que era el que el luqueño tiene a Racing. No, Racing de Montevideo. Sí, Racing Montevideo el o sea, ganar. Lo que estamos hablando con Dani, voy a agarrar y poner la mira en el equipo más discreto de los otros 3. Y en la previa era Racing de Montevideo, que le ganó a Argentino Junior en Buenos Aires y empató con Corinthians en Racing. Está Juanma.
tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué año Racing de Montevideo enfrentó al Ciclón en la Copa Libertadores? 2009. La despedida del Tigre Ramírez. 2009 fue. Para mí fue 10. Para mí que fue 2010, ¿eh? Y puede ser 2010, sí, porque ese fue el grupo en el que Cerro compartió con Corinthians. Corinthians y el equipo colombiano. ¿El DIM? El DIM. El DIM, sí. Racing había un zurdo, Miralles se llamaba, jugaba muy bien. Y ahí estaba Ignacio Payas. En Racing de Montevideo. ¿Y cómo decís? El Tigre se despide en un partido ya, eliminados ambos, aquí en el Defensor del Chaco. Sí, frío y lluvia. 2010 me dice la soberana. Racing de Montevideo, oh, mira Rodolfo, qué buen dato. Es gerenciado actualmente por Fernando Cabenay. Es el gerenciador de Racing de Montevideo hoy en día. Fueron algunos futbolistas paraguayos, algunos incluso canteranos de Cerro a hacer una especie de prueba ahí a Racing de Montevideo, pero retornaron después. Bueno, y Cerro Porteño, enterado seguramente de todo lo que está pasando en Fluminense. Hoy tenía que un poquito más de 15.000 entradas esta mañana. Un equipo que viene con muchas victorias en el plano local, también mezclando lo internacional. Contanos un poquito a 2 días, ¿cómo está el tema? Hoy Cerro Porteño o Manolo Jiménez va a ordenar el entrenamiento donde tal vez pare ya el equipo que va a arrancar el jueves contra Fluminense. El departamento de prensa de Cerro hace una hora aproximadamente nos extendió la invitación a cubrir el entrenamiento nuevamente de esta tarde a las 17:30 por espacio de 15 minutos. Evidentemente no vemos mucho, pero siempre, y esto también lo dije la semana pasada, lo repito hoy, siempre es digno de valorar, porque evidentemente en estos tiempos donde todo es muy cerrado, tener la posibilidad de por lo menos hacer 15 minutos previo a un partido tan importante como es el juego de contra Fluminense siempre es interesante. A partir de allí, me parece que Manolo Jiménez no se complica mucho. Va a utilizar siempre a los 15 o 16 futbolistas que viene utilizando desde que tomó Cerro Porteño, y me parece que esto aplica también a la cuestión de Enzo Jiménez, que si bien en la última conferencia de prensa no se le consultó con relación a eso específicamente, sí pudimos averiguar que hasta aquí al menos no hay inconveniente por parte de Enzo. Él ya está a disposición, él ya en ese sentido, por decir de alguna manera, el bajón que tuvo luego del partido ante Colo-Colo ya lo ha superado. Él entrenó la semana pasada en el equipo B, previo al partido contra 2 de Mayo, pero que Manolo hasta aquí viene manteniendo esa tesitura, le está saliendo bien, está ganando, entonces prefiere no tocar mucho lo que viene utilizando. Hay que ver, la cuestión a definir a mí me parece es quiénes van a ser los 3 volantes, los 3 del medio campo, porque fíjate contra Colo-Colo de visitante sí se aplicó los 2 con Piri Damota, Jorge Morel y Peralta un poco más adelantado con Alianza Lima, lo mismo pero con Wilder Viera jugando un poco más suelto. Allí Piri Damota había perdido el puesto y me parece que se va a aplicar algo similar a ese partido o a esos 2 primeros partidos de fase de grupos. Por eso hay que ver bien, y me parece que la cuestión a definir será quiénes formarán parte de ese tridente. Me parece que Jorge Morel es fijo hoy día por encima de Piri Damota. Peralta ha sumado muchos minutos y también yo lo considero titular, por eso me parece que hay un puesto para 2 futbolistas, como son Robert Piri Damota y Wilder Viera. ¿Piri Damota o no? Yo creo que Wilder le ganó el puesto. Pero Wilder lo hace jugar en un papel muy ofensivo. Claro, pero yo creo que sería ya muy defensivo, porque fíjate que ayer hasta uno postulaba a Pachi. Probó con Peralta como el más adelantado, ¿no? Claro. Pero lo que contaba Juanma, como que, mira que igual un mediocampo con Morel, Wilder y Fabricio no es demasiado ofensivo. Por eso decía... No, hay muchas características similares. Lo que pasa es que... ante el 2 de mayo jugó Pachi como el tercer volante. Viera juega en los segundos tiempos con 0 ganando y con el equipo rival adelantado. ¿Vos te acuerdas cuando Bernay lo puso? Contra 2 de mayo fue, el partido, hay un partido que lo pone Bernay como el volante más adelantado, lo puso como extremo. Casi como extremo por izquierda. Y no, y el equipo contrario no le dio espacio. Creo que fue otro partido. Otro partido sí, fue, porque ese contra de mayo arrancaban los 2 extremos que venían. Sí. Y no anduvo Viera porque él llega por sorpresa,
no por encarar el mano a mano, no es hábil en el mano a mano. Fue reemplazante de, creo que Cecilio era el que tenía Sí, dengue sí. y todas esas cuestiones. Pero por eso, o sea, en el plano local, Manolo nunca puso ese mediocampo combativo. Siempre era Pachi y hasta era Carrascal el que jugaba. Y contra el 2 de mayo fue un mix, porque lo pone a Carrascal por delante de los que venían jugando Copa, como Fabricio y Morel. Pero da la sensación que para Libertadores Carrizo es muy ofensivo. Entonces tenés una especie de graduación de entre Wilder y Piris. Y yo no sé si de Carrizo irá a Piris, por eso lo tenía ya Wilder, que también hay que decir, en ese primer tiempo malo de todo el equipo. Además se hace amonestar en esa jugada que le criticamos. Y bueno, Fabricio también se hizo amonestar de una forma totalmente infantil. Pero yo creo que Manolo no va a querer primero el tema de Pachi para el segundo tiempo. Igual yo creo que es más Wilder que Piri, aunque si él quiere ser más conservador, capaz lo pone a Piri y repite el mediocampo de Santiago. Esperemos que no lo absorba a Wilder Viera el trabajo que le va a encomendar Manolo, porque aquí va a haber un trabajo que va a encomendarlo, por eso juega, si es que llega a ser titular, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo táctico, ¿verdad? Porque... Pero bueno, vos no ves al Pachi entre los dos extremos y un punta, sería ya muy ofensivo, ¿no? O sea, muy ofensivo no es, con ese esquema. Porque va a salir a cuidarse Cerro, ¿sí? El tema es poder tener buscar pero superioridad numérica. A nivel Copa no. No. Por eso. Por eso el famoso. Mira que ni contra Alianza Lima jugó así. Pero ¿y quiénes van a ser los dos? O sea, si es Fabricio con Morel, ahí sí yo veo algo muy alegre, ¿verdad? Es que yo creo que o puede ser Morel con Piri Mota y Carrizo. Ahí sí estamos hablando de un trabajo de contención donde dos jugadores vas a tener para recuperar balones con mayor capacidad en ese sentido. Y a la derecha va a entrar de vuelta Cecilio. Y hay que ver si mantiene esto de colocar con el perfil correcto. Vos sabés que yo vi lo de Cecilio porque el último partido vos hablaste de Brock, por fin pudo hacer, y sí. Porque una de las jugadas más repentinas de Cerro es la salida de Brock al extremo derecho. Salteando línea. Y si Iturbe, el cambio de frente. No puede porque Iturbe es zurdo. Pierde tiempo. Pero si un derecho, me parece que por ahí encontraron la aplicación porque lo puso también en el partido con una Alianza, ¿verdad? Sí. A la derecha arrancando. Y fíjate que si tenemos en cuenta que Aguayo también juega con el perfil correcto. Claro. Ya pocas veces son los que se da ese tema del perfil cambiado. Es más, el juego de Bro le conviene más a Aguayo que a Cecilio. ¿Sí? Porque Cecilio es más pausado. Claro. Aguayo le da la pelota unos 5 metros adelante y el chico lleva todo por delante. No sé si se va a animar, pero estaba pensando otra vez en lo de Brock, que viene a ser la salida más importante. Se esquiva ese famoso toquecito ahí atrás que también hace Fluminense, ¿verdad? Y que a muchos equipos le sigue costando un gol. Muchas veces que se la toca el 5 para el 6, el 6 para el 3 y después para el 4 y se pierde. Me parece que le debe saltar en la línea, como dice Fabio, y puede ser algo importante, un extremo derecho a la derecha. Juanma. Vos sabés que, y lo estaba consultando, hablando mejor dicho, porque la gente del staff de Cerro estuvo cerca de las cabinas de prensa ahí en el río Parapití, y me llamaba la atención porque era automático la manera en cómo Aguayo se insertó a este equipo, al menos en el torneo local. ¿Sí? Vos sabés que tanto Brock fue muy marcado, pero el propio Cecilio, el propio Pachi, inclusive Morel, se recostaban por izquierda y la primera opción que tenían era levantar la cabeza para apuntar el pelotazo a la espalda del lateral Castro para la corrida de Aguayo. Cierto, vos sabés que ese primer tiempo, tenés razón lo que decís, el primer tiempo fue más Pachi quizás, y Castro la pasó muy mal, no porque lo encare siempre, sino porque se le abría, siempre se demarcaba bien Aguayo, o sea, cuando recibía no es que recibía mano a mano, sino te recibía desmarcado. Y cuando habla de Copa, si tengo que valorar lo de Aguayo en la Copa, el gol de Pachi viene por una acción que él no la da por perdida, la lleva al área y después hay un par de rebotes, ¿verdad? O sea, tiene su mérito en los dos torneos Aguayo. Sí, por eso, igual yo creo que de arranque contra Fluminense, y hay que ver, yo no sé si Manolo va a romper un poco los esquemas y va a incluir a Aguayo de arranque. Me parece que se va a jugar por Iturbe y por Cecilio, pero sí es un detalle muy importante, y hoy día Aguayo
es muy importante no solamente para Manolo, no por la cuestión del sub-19, sino también para sus compañeros, por esa opción que les da justamente descargar y tratar de buscar la espalda de los laterales. Aguayo con terreno disponible o campo abierto es muy incisivo, principalmente cuando Cerro tiene la posesión y le cuesta un poco distribuir la pelota. Pero reitero, me parece que para Copa, no sé, hoy igual reitero, Manolo va a probar el equipo, pero me parece que Aguayo no va a arrancar el jueves. ¿Y qué pensás respecto a los tres del medio sin el Pachi Carrizo? Es muy factible y hay que ver si se decide por Wilder, porque a Wilder contra Alianza Lima lo utilizó más adelantado, pero fue directo a presionar al 10, al uruguayo Rodríguez, creo el apellido. Buen jugador, sí. Sí, tenía muy buena salida. Y hay que ver si no lo utiliza de vuelta para algo específico, para ir a marcar directo a un jugador, alguna salida de Fluminense tal vez. Yo creo que Wilder podría imponerse allí sobre Piris Damota. ¿Cómo Manolo va barajando opciones o puede barajar opciones? Esto a partir de la levantada de rendimiento de algunos porque Carrizo, el propio Chico, ¿verdad? Que si bien es cierto está haciendo sus primeros partidos, pero que ya se muestra con un rendimiento importante, hasta cierta presión, creo que también mete, pero me parece que viendo también las circunstancias y qué tipo de rival Cerro va a tener enfrente, lo más probable a mi modo de ver es que Manolo se juegue por Iturbe y con los tres volantes, porque ¿por Iturbe y con quién? Con Domínguez, con Cecilio. Claro, y volviendo tres volantes, dos extremos y el 9. Y el 9 porque acá precisará de jugadores con características que tengan ese perfil de desgastarse. Cuando Cerro no tenga la pelota, Cerro va a precisar de jugadores que también corran y metan. Y en ese aspecto, por ejemplo, es en menor medida lo de Pachi, lo es ni sombra para marcar, ¿verdad? No. Y Aguayo tampoco tiene ese perfil. No es solamente perfil, no tiene el físico. No tiene el físico. Y tú depende de dónde juegue. Porque si juega a la derecha le queda muy difícil ayudar. Si juega a la izquierda, sí colaboró ya muchas veces con los Pero por lo menos te hará mejor un ida y vuelta y el trabajo de sacrificio cuando el equipo no tenga la pelota. No, pues yo creo que por eso. Yo creo que repite equipo de Alianza Lima, incluyendo la posición pero que ese estábamos equipo hablando. de tenencia de pelota, ¿sí? No tener a Pachi. Claro, yo lo mejor que vi de Alianza Lima contra Fluminense jugaron como local Alianza es pelear la tenencia de la pelota. Claro, por eso que dice Ariel es también correcto desde el punto de vista de tener jugadores físicos y proponer el juego directo, ¿verdad? O sea, que cuando robas la pelota, buscar la manera de encontrarlo un poco destapado, mal parado a Fluminense y buscar con los rápidos, ¿verdad? Pero no un equipo de mucho juego, medio de posesión, de tratar de sacarle la pelota y el ritmo a Fluminense. No va a ser tan fácil, ¿verdad? Más allá de que se trata del mismo 11, porque si contra Alianza la idea era atropellarlos, acá es que no te sorprendan. O sea, son prioridades distintas con los mismos intérpretes porque sí, Aguayo todavía no tiene el físico para hacer el recorrido. Pachi... Pero sí tiene el efecto de sorpresa que por ahí... Y en el segundo tiempo, ¿verdad? Sí. Y para pasa que eso en el segundo ocurra... tiempo, si te sorprenden, pasa lo de siempre, ¿verdad? Vos claro. No querés ser sorprendido, te hacen un gol y ahí ya comienza el nerviosismo, comienza a fallar los pases, si hace un cambio tenía que hacer dos ya porque... Lo que vos pusiste o sea, fue la historia de Cerro contra Palmeiras. O sea, en todos los capítulos que vimos. Con Chiqui aguantó el primer tiempo, pero desde el día que fue la mínima derrota, 2-0, hasta los otros 5, 6, 4. Y fíjate que ya que estamos hablando de los partidos acá en La Olla, por eso todavía se recuerda a la gente de la expulsión de Gabriel Báez. Cuando Pache hace rápido el lateral y ahí se asusta. No había que cometer ni un error y ya se empezó cometiendo errores cuando que la imagen en Brasil había sido óptima. Claro, a pesar de perderte, ahora se lo dan vuelta 2-1. Claro, el gol de Damián al comenzar y que después le dio vuelta con Gustavo Gómez y la remontada de Palmeiras. Y en el caso de Wilder, porque era cuando Juanma decía Wilder o Piris, porque Piris fue titular contra Colo Colo y Wilder acá contra Alianza, yo creo que es la forma de marcar, o sea, es como que si Manolo quiere ir sobre Andrés,
que es el que maneja los hilos del equipo, y tener a alguien cerca, pero si le hacen el Yaguaí y queda... Si Manolo tiene la preocupación que con Wilder no va a hacer incomodar la salida principal de los dos zagueros y el volante de la selección, voy a decir, bueno, que esté Piri nomás y nosotros le esperamos bien con Piri y Morel y que Fabricio haga más o menos ese trabajo. Claro. O decir, no, yo quiero a dos Arzamendi quienes va a vayan. salir, Arzamendi va a salir sí o sí, porque sale. Ahora me espera un poco más, pero bueno. Vamos a ver, hasta ahora el consenso casi es el de Manolo va a respetar. Si jugó contra Alianza, sí. ¿Cómo no hacerlo contra Fluminense? ¿Vos pensás que un punto está bien para Cerro, Juanma? Y en los papeles previos no es despreciable, ¿eh? Porque en teoría este equipo es el que le va a sacar puntos a todos en todos los partidos. Si bien Alianza Lima ya consiguió un punto local, me parece que no es despreciable un punto contra Fluminense, pero Cerro viene en alza y ¿por qué no? Está demostrando ser un equipo bien compacto, principalmente en la zona defensiva. Hay que ver ahora contra Fluminense, un rival súper ofensivo con otras armas, si sigue funcionando de la misma manera, y por qué no, tal vez estudiarlo y golpear de contra como lo hizo en algún momento, puede llegar a sumar a 3, pero un empate no es mal resultado. En la olla, la última victoria de Cerro sobre un equipo brasileño fue contra Mineiro. 4-1. En fase de grupos, sí. 100 partidazos. Porque o si no, vamos a ir a Fortaleza en el repechaje. Fortaleza. Sí. Claro. Pero vamos Mineiro No, más... claro, porque yo siempre el Sí. repechaje lo tengo, sí es Libertadores, pero Sí. no es, ¿verdad? Entonces, Ese fue el día que Amorebieta se tiró a la cabeza a los pies de un jugador brasileño. acuérdate que empezó perdiendo Cerro. Sí, empezó perdiendo con un error. Y salió todo ese partido, Juanma, ¿eh? Popi lo fracturó a Moregueta. Sí, la costilla, y él se había tirado para salvar un gol. Fue un partidazo. Y ese fue cuando Cerro también le gana en Brasil, en el debut del gol de Turín. Sí, uno de los goles del Cerro, creo que fue el 1-1, o inclusive el 2-1, hoy está jugando en Venezuela. Marcos Acosta Rojas. Ah, mira, contra Mineiro, ¿eh? Sí, de tiro libre. Era un Mineiro bastante venido a menos. En la defensa central, me acuerdo, de un lateral le hacía los goles. Sí, Pero era Mineiro. claro, no. Ricardo Oliveira creo que jugaba en Exacto, el centro delantero. y él hizo el gol, el 1-0. Pache hace uno, Topo hace otro. No, es que los 4 goles de Cerro lo hacen en el primer tiempo. No, claro, fue avasallante, exacto. Sí. O sea, Es los más, 5 goles fueron Claro, y, en el primer y cuando tiempo. termina el primer tiempo, hay una especie de corralito entre los jugadores mineros como diciendo, ¿qué pasó? Sí, Ya sí, había sí. una especie de recriminación. Se Y agarraron ya el todo. segundo tiempo fue un trámite. O sea, parece algo hoy inimaginable en el sentido que cuando todos, es más, no es descabellado plantear, sí, el empate es un buen resultado cuando hace 5 años, o sea, el Cerro lo pasó por Sí. encima, pero... Igor Ravelo era el central. Sí, me dice la Segurana, gracias a todos. Yo hasta a ver, porque hoy juega... 4 goles en 10 minutos, dice Dani acá. Sí, sí, no fue una... Qué loco fue, una victoria muy grande. Es que yo me Muy acuerdo que grande. creo que utilizamos, o sea, el recuerdo de... Para aquellos quienes vivieron, pero siempre escuchamos con lo que ocurrió contra Botafogo, y eso que uno creía que con el tercero. Pero después hubo un cuarto y dije, no, esto es el equivalente, claro que era fase de grupo, pero contra un equipo además con los mismos colores y todo eso. Pero habrá sido lo más fulminante de la mejor Libertadores de Cerro en mucho tiempo, hasta ahora. O sea, si uno retrocede, en aquel 19 dejaron muy buenos recuerdos. Totalmente. Ganaron el grupo, después se da el duelo contra San Lorenzo con lo que hace Cureí en la vuelta. Un San Lorenzo mucho mejor que ahora, y a River se le hizo pagar caro. Sí, sí, siempre se recuerda que ese River sufrió Sí. hasta que después Gabigol le hace en Lima el doblete, pero ese fue el partido que el River de Gallardo había sufrido. Tambaleó todo el primer tiempo. Pregúntale a Robert Roja, ¿verdad? Que pierde la marca de Nelson Aedo. Sí, después que ya falla el Pachi Carrizo, me acuerdo. Contra Armani, se la toca Armani. Bueno, Juanma, estamos recordando la última muy buena Copa de Cerro, porque después el resto, me acuerdo una contra Palmeiras acá que Brian Zamudio era el único que pisaba la mitad de la cancha contraria. Él debutó ese partido con Cerro. Pobre de ahora, pobre. Después el resto atrás todos, incluido Moreno Martins. Claro. Y nos remataba el arco Cerro aquel partido. Y perdió igual. Sí, sí, no, y ese fue el partido que, porque lo que cuenta Juanma, Brian llega
en el mercado de pases, porque era un calendario muy raro, porque era el 22 con el tema del Mundial. Y por eso Chique en algún momento dice, porque termina el clausura y después arranca la apertura, cuando dice, parece que no es un mismo torneo. O sea, perdón, parece que no es un nuevo torneo, es como la continuidad. Claro. Y en medio de eso se jugaban octavos contra Palmeiras y compañía, pero aquel del 2019, porque uno recuerda, en el 21 también Cerro hace una buena copa, pero era ya copa de pandemia, y después ya le tocó en el 21 el famoso partido contra Fluminense en octavo del VAR. Claro, el mismo árbitro de la otra vez contra Colo Colo. Bueno, Juanma, cerramos por aquí. ¿Cómo no fue reiterar? Cerro entrena 17:30, vamos a acceder 15 minutos al entrenamiento, lo que va a ser hoy la movilización, la más importante, donde Manolo probablemente ya pare el equipo que estaría arrancando contra Fluminense. Muy buen movimiento en la venta de entradas, ya lo decías, más de 15.000 entradas vendidas, se espera evidentemente que supere las 25.000 entradas vendidas para el partido del jueves, incluso con el entusiasmo que puede llegar a surgir, ¿por qué no llegar a 30.000, inclusive superar ese número? Gracias, Juanma. Dale Fede, saludos a todos. Sumarle, Federico, lo que decía con el tema del empate. Mira, si era la chicana cuando le preguntaste a Juanma, alguien podría decirte, justo le preguntaste a Juanma que es postulante del tema de, mira que ir a la Sudamericana, la Sudamericana, o sea, un punto, pero hoy juegan Colo Colo y Alianza Lima. A ese partido estratégico, ¿a qué hora juegan? 20-30. Sí, 20-30. No, lo que te digo, fíjate que si hay un empate allí, con más razón el punto sirve. Claro. O sea, y por eso Alianza Lima no se fue con mal sabor cuando empataron contra Fluminense. No. O sea, hoy el mapa te marca que si vos no estás jugando en la altura y si ese equipo no viene con suplente porque están con su estadual, es la realidad, porque arrancamos el programa con el tema del escándalo de la festichola de lo de Fluminense, pero si vamos a una cuestión netamente futbolística, ninguno es titular, aunque pierde a un cambio cantado para el segundo tiempo, como el caso de Kennedy. Claro, y que aquí tampoco el plantel. Me acuerdo que acá, con el Flamengo, era que el plantel estaba mal contra Olimpia, ¿se acuerdan? Se tomaron toda trompada, le pegó al preparador físico Pedro. De San Paoli. Y fíjate que Pedro no entró. Claro, o sea, sí, hasta a cuando Olimpia le hace el gol de Ruera y necesitaba, no entró. Entró uno que era 4 de copa. Y por eso se habló de que Pedro se rió, aunque fue un fake, ¿verdad? Que le pusieron que el tipo se reía con el marcador de Olimpia clasificado ante parece que cuando está alterado el plantel también igual lo sienten. Claro. Edgar, 13:48, ¿vamos bien, Edgar? Para el final, ¿sí? Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Sin dudas, una fuerte noticia tiene que ver con el estadio Osvaldo Domínguez Did. Antes de que pueda jugarse su primer partido oficial en ese escenario, anunciado hoy su presidente, el presidente del Club Olimpia, Rodrigo Nogués, que se va a ampliar el estadio, inversión de $7 millones, fuerte candidato para quedarse con la final de la Copa Sudamericana 2024. Esta primera etapa es una inversión de $7 millones.
el aporte que Conmebol va a hacer a todas las sedes candidatas o precandidatas, por llamarlo así, de albergar tanto la final de la Sudamericana como la final de la Libertadores en Buenos Aires. Además de eso, hay un aporte personal del señor Alejandro Domínguez y su familia para llevar adelante la obra, y aproximadamente un 50% va a ser autofinanciable por el club. El club mismo va a generar principalmente con la venta de palcos. Anunciamos oficialmente la ampliación de nuestro estadio, primeramente a 32.000 personas, ampliable a 42.000 eventualmente, y oficializamos a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2024. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Copa Sudamericana para hoy, 20-30 horas por el grupo F. Se van a enfrentar Argentinos Juniors y Corinthians en Buenos Aires. Por el grupo B, 18 horas para Unión La Calera ante Cruzeiro. También 22 horas para Alianza de Colombia ante Universidad Católica de Ecuador. Por el grupo G, 20 horas Deportivo Garcilaso ante el Cuiabá. Y en el grupo D, 20 horas para Trinidense Nacional, lo que estábamos señalando con respecto al equipo paraguayo. En Copa Libertadores para hoy tenemos los partidos de Estudiantes de La Plata Gremio, 18 horas. También 18 horas para Caracas ante Rosario Central. 20 horas para Atlético Mineiro ante Peñarol. 20 horas para el Liverpool ante San Lorenzo de Almagro. 20-30 horas Colo Colo Alianza Lima por el grupo del Cerro. Y 22 horas Atlético Junior de Barranquilla ante Liga de Quito. Y a nivel internacional, lo que estábamos señalando hace rato también con respecto al tema de Miguel Zamudio, un periodista, un colega uruguayo, que en este caso se llama Martín Kaljovic, dice lo siguiente en su informe: fuentes involucradas en el caso me informan, dice el periodista, que Zamudio, por Miguel Zamudio, estuvo enviándole mensajes a la pareja de su compañero Ignacio Rodríguez, pretendiendo un vínculo afectivo. Ignacio, al enterarse, le comunicó al entrenador y a la directiva que optaron por bajarle a la tercera división a Miguel Zamudio, según este colega Martín Kaljovic. ¿El colega Martín tiene su perfil? Vamos a mirar. Porque son noticias muy usuales de un periodista deportivo, ¿verdad? Sí. ¿Eh? No sea un fake, ¿verdad? Pero... ¿Qué? ¿De dónde es? Bueno, te digo, Martín Kaljovic. Estoy buscando acá, che. Acá. A ver, dice Radio Fénix 1330 AM. Vamos a ver.
Listo. Y justo tiene la información ahí. Martín, ahí pone encima con la sirena urgente. Bueno, está. Por eso te digo, no. Bueno, según este periodista, pero dejemos ahí. El tema de Thiago Silva, está en el Chelsea, está esperando su desvinculación y va a fichar por. Cerró, sí, va a fichar por Fluminense. Pues está otra vez cerrando... se le pidió tan fuerte de cuando perdió con el City, ¿verdad? Era su última gran aparición, pero ganó mucho con el Chelsea, ¿eh? Sí. Parte de la historia de. Claro, ganó la Champions. Sí, nada más y nada menos. Y después de aquel partido con Cerro le dejó justo después del Moquete. Del Moquete 2009, claro. Que hoy recordaba Gun, página central de Globo, que recordaba aquel hecho, porque Gun es el que hace el gol antes de la debacle, la hecatombe. Ganaba 0 con gol de Lucho Cáceres, acá había perdido con gol de Fred, ganaba 0-1-0, lo mantenía y estaba nervioso ya Fluminense, y Gun hizo cerca de la hora y ahí se produjo expulsados Nani, que fue el que más moqueteó, Iván González Ferreira también creo, 3 de Cerro y 1 de Fluminense expulsados en aquel partido. Después Fluminense perdió la final con la Liga Deportiva Universitaria. Pero ¿cómo que Cerro no se preparó? Cerro estuvo muy cerca de esa final ya, pero se fueron ya con medio capa pero caída. Acá luego el partido fue, no sé, como que Cerro no aceleró nunca. Después sobre la hora hizo Fred el gol y ahí torció, pero o sea, no fue un equipo que como de Nacional de Medellín, por ejemplo, que jugó los dos partidos con una intensidad muy grande, ¿verdad? Con mucho respeto a Fluminense. Entró con cierta... Parece que no se creía que se podía. Pues yo me acuerdo, no fue un partido típico de semifinal de local en la vieja olla, Cerro contra Fluminense. Es más, no se sintió tanto la derrota. Y después cuando se vio ya lo que se hizo, sí, que también se pudo estar cerca. Pero ya terminó 2-0, ¿verdad? 2-1 terminó. 2-1. Pero Lucho, el segundo gol ya vino ya cuando los muchachos estaban ya... Porque jugaba Thiago Neves, muy bien jugaba en aquel equipo Fluminense. Thiago Silva, Thiago Neves, Conca. Recuerda algún que dice el arquero de ellos atajaba todo y nosotros no podíamos creer. El arquero era Gatito, ¿verdad? No, Barreto. ¿Barreto ya era? Barreto. Barreto, bueno. Barreto. Y contó que le atajó a Conca, le atajó a este, al otro, y 1-0 seguía ganando Cerro con el gol de Luis Cáceres cuando arrancaba el partido. Vamos cerrando. Lo último, estado del tránsito. Sí. A ver. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. En la avenida Costanera, en salida a General Santos con destino a Mariscal López, España, bastante tráfico ya desde la rotonda que marca un poco el cruce en esa zona para lo que se viene para los automovilistas en estos momentos. No te olvides pasar a recargar energía en Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. Losarrap consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra